Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulses por Más? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer siempre estar de vuelta con ustedes. Hoy ya estamos aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde hoy se juega semifinal ida por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá, donde se enfrenta categoría sub-20, la categoría juvenil, hoy de local aquí en este reducto deportivo, donde van a estar jugando el Sportivo Iribucuá le enfrenta al equipo, al Deportivo Arendá. Así que hoy se enfrenta a la categoría juvenil Ligucua y Arendá, la categoría juvenil. Y la categoría primera se enfrenta a San Juan y Deportivo Arendá. Ya estamos todo el equipo aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde hoy vamos a estar viviendo un partido interesante de la semifinal ida por el campeonato de la Liga Deportiva de Ligucua. Equipo completo de Pulse Sport Más, pero hoy va a estar con nosotros el colega, el amigo Juan Carlos López. Van a estar narrando los dos partidos aquí en la tarde de hoy a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Y antes que eso, vamos a estar llevando su salud. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a la transmisión y a Pulse Sport Más. Muy buenas tardes, compañeros, y a todos los seguidores de la página Pulse Sport Más. Un placer inmenso de poder formar parte con ustedes hoy en este partido de alto voltaje, como se dice, en donde vamos a vivir el partido de ida en categoría sub-20, también en categoría principal, compañero. Así mismo, dos partidos interesantes. Hoy la categoría juvenil, por ejemplo, el Deportivo Uruguay llega a una instancia interesante de vuelta esta temporada a la categoría juvenil y ganar después de dos temporadas llega de vuelta a la semifinal de este campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Saludos a toda la gente, a todos los grandes amigos, seguidores de la página y a la gente que pueda suscribirse al canal de YouTube y dejar su comentario y compartir la transmisión y que deje su like también a la transmisión del día de hoy, donde está con nosotros el amigo Juan Carlos López. Así mismo, compañero, como estábamos diciendo, un partido de semifinal ya es un partido totalmente diferente, un Sí. partido al que le gusta jugar a los jugadores más que la final, porque pensando en llegar a la final, un partido final ya es totalmente aparte, como se dice, pero sí, un partido de semifinal en donde en el primer partido uno también puede corregir algunos errores que comete durante el recurso de los 90 minutos, compañero. Así mismo, un partido de ida. Acá los dos equipos van a buscar seguramente ganar ya el primer partido, porque eso depende mucho de la clasificación a la final también. Ganar un partido de ida ya de vuelta puede controlar tranquilamente el partido, pero aquí todavía no tenemos nada, pero en cuanto arranca el partido, los dos equipos van a estar tratando de buscar el arco para que pueda marcar el primero en el encuentro. Hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Tarde, ahora nublada, fresca, se presta también para el fútbol, donde hoy los chicos seguramente van a correr más porque el tiempo da y el clima ayuda también para eso, Juan Carlos. Así mismo, compañero, un Bucarendá que ya conoce esta distancia en varios Sí, sí. pasajes del campeonato y un Uruguay es nuevo para ellos, a los chicos Sí, sí, sí. del Deportivo Uruguay, sabiendo que tiene corta vida todavía en la liga. En sus 2 años de participación es la primera vez que llega a esta instancia, inclusive ingresando en la liguilla final del campeonato. Así mismo, la categoría juvenil temporada pasada, el año pasado, por ejemplo, la categoría principal llegó a la final, nada más y nada menos, el equipo de Uruguay. Y esta vez la categoría juvenil va a tener la oportunidad de avanzar si gana el partido del día de hoy y de vuelta va a jugar la final, nada más y nada menos, este equipo que hace 2 temporadas está peleando en la Liga Deportiva de Uruguay. Esta vez sí, le toca a los chicos de la sub-20, como Sí, estaba manifestando el compañero. El año pasado llegó el Deportivo Uruguay en la instancia decisiva en el campeonato, ni más ni menos jugando la final ante un Sport San Nicolás. Y este año le toca a los chicos. sí, sí. Así como está la cosa, si San Nicolás de por medio también pasa en la sub-20 y Uruguay también, pueden llegar a verse la cara en esta categoría, en la final. Así mismo, sí, hay que mucho todavía puede pasar muchas cosas todavía en este fútbol, puede pasar muchas cosas y ojalá que los chicos también que tengan la oportunidad de llegar a una final. Eso va a ser interesante y va a ser importante para el club también. Así mismo es, por otro lado también, el conjunto del 24 de junio que va a recibir al Deportivo Garantía también en categoría principal, después de dejar por el camino al vicecampeón Sí, sí, del año pasado
Entonces el 24 de junio también llega, para mi gusto, un poco agrandado para este compromiso. Sí, llega a una instancia importante después, porque hace rato ya que San Juan también no tuvo mala oportunidad de llegar a esta instancia y esta vez sí, esta temporada principalmente llega porque ganó un partido difícil el fin de semana anterior eh, por cosa del fútbol. Ganó su partido el equipo de San Juan porque el Uruguay tuvo mucha oportunidad que no pudo marcar el gol el fin de semana anterior y San Juan tuvo una oportunidad y mandó adentro esa pelota y con ese resultado en 1-0 y llega ahora a la semifinal del campeonato. Así, compañeros, tenemos ya las alineaciones de ambos equipos, tanto del Club Esportivo Uruguay, que hoy juega como sparring del 24 de junio de San Juan en este partido de ida de la semifinal, como de local aquí en la cancha del Sport San Isidro. Así también ya tenemos las alineaciones del Club Esportivo Bugarendá. Sí, cuando guste podemos repasar ya las alineaciones, Juan Carlos, porque estos minutos arranca. Sí, señor, alineaciones del Sportivo Uruguay, casaca 12 para Junior Jiménez, 6 para Eric Romero, 16 para Heber Bogado, 5 Diego Garcete, 9 Freddy Gaona, casaca 11 para Oyan Notario, 8 Darío Iván Martínez, 4 para Ángel Ugarte, 3 Marcial Cabrera, casaca 20 para Jonathan Villagra y con la 28 Luis Antonio Notario, los oncenos del Sportivo Uruguay. Ahí está el onceno titular que presenta hoy el equipo de Uruguay. Y este es el equipo de Urandá, el equipo visitante del Sportivo Urandá presenta este onceno. Así mi compañero con la 1, Ricardo Colmán, casaca 17, Aníbal Marecos, 18 para Luis Mario Valdés. Tenemos también en capilla a Isaac Saracho. Sí. No sabemos si ya llegan o no todavía. Vamos a ubicar enseguida. Casaca 5 para Freddy González, 14 Enrique González, 7 para Richard Mendoza, casaca 6 para Leonard Morel, 16 Junior Martínez, 10 para Pablo Isaías López y con la 11 Jonás Martínez, los oncenos del cuadro rojo que hoy viste el Club Esportivo Bugarendá. Sí, acá nos informa que fue Isaías entonces en el onceno Juan Carlos. Sí, aparece con la casaca 16. Ahí está entonces sí, no me Isaías López, o sea que Isaac Saracho, digo bien. El 16 Martínez, Junior Isaac, Martínez. creo que tiene la casaca, no sé si el 18 o no, el 18 de Luis Mario. Vamos a corroborar la casaca de Isaac para el 4 puede ser. Vamos a ver. Sí, podría ser casaca 4. Sí, creo que si no es 4, vamos a ver. Ya se vamos a estar corroborando. Pero juega titular Isaac Saracho entonces en el partido. Así mi compañero, dirigido técnicamente, número 13. Bueno, 13 entonces para Isaac Saracho, que arranca el compromiso aquí en la cancha del club San Isidro, en donde oficia de local el Sportivo Uruguay como sparring del conjunto del 24 de junio. Recordando que el Sportivo Bugarendá llegó a esta instancia con ambas categorías. Así mismo, ya en sí esto arranca este partido. Vemos terna local, si no estoy... A ver, ¿no es terna local? Bueno, ya en sí vamos a estar corroborando también de qué federaciones los árbitros que van a estar presentes para este partido. Pero estos minutos arranca, señoras y señores, y lo vas a vivir a través de Pulso Sport Más, el relato de Juan Carlos López en la jornada de hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Se ingresan los árbitros del compromiso, lo van a partir justicia, como se dice, dentro del campo de juego. El aplauso de parte de los chicos, recibiendo de esa forma a los árbitros, al cuarteto que vamos a tener hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Eminente el comienzo del compromiso, compañero. Así mismo, esto ya arranca en segundo nada más. Y pedimos a la gente que deje su comentario, a compartir la transmisión y que deje su like. También el día de hoy lo vas a vivir los dos partidos, categoría juvenil, categoría sub-20, el Uruguay Arendá, categoría primera, categoría principal San Juan ante el equipo del Sportivo Arendá. Y algunos aficionados que llegan con su matecito por medio del campo, compañero. No sé si alguien, puede ser que alguno que otro va a contraer, pero el clima amerita para un matecito, Juan Carlos. Así mismo es, estamos en semana nomás ya también del Padre, el mes de que pasó también el Paz del Chaco, San Antonio, llegan también el 24 de junio No sé si San vos te Juan. acordás bien del Paz del Chaco, Juan Carlos, con la selección.
Esto me dejó totalmente en posición de adelantada, como decía, en offside. Offside, En sí. offside totalmente. Fuera de Increíble. juego. Sí, sí, sí. Fuera de juego. Una lástima lo que pasó, por cierto, con la selección. Hablando un Sí. poquitito, después de ilusionarnos también mucho nosotros, después de 16 años, retornar a un mundial y hacer un primer partido de esa forma, por ejemplo, Sí. deja mucho que, no podemos decir deja mucho que desear, pero deja mucho de hablar. Sí, porque mira que el rival que ahora viene es Turquía, que anoche perdió su partido 2-0 ante el equipo de Australia. Y va a ser un partido difícil para ambos equipos, porque ambos van a querer sumar de a tres, porque en cada grupo hay 4 equipos y 3 clasifica. Uno clasifica como mejor Como tercero. mejor tercero. Sí, y va a ser un partido complicado el viernes a la medianoche. Y va a ser un final anticipado para la Sí, sí, selección, sí. para el seleccionado de Paraguay, pero yo creo que va a haber algún variante dentro Seguramente. de la estructura de Alfaro. No sé si se equivocó también Alfaro, aún no tenemos nuestro punto de vista, pero Sí. si íbamos a jugar así, creo que el partido no era para Tony Sanabria. Sí, mira que Tony hace rato ya que no viene jugando. Y eso a mí me sorprendió un poco. En la titularidad de Tony Sanabria, el arquero. Eso a mí me sorprendió Así mismo, mucho. sorprendió a muchos. Sí, Muchos prefirieron porque, más a Gatito que a claro, Gil. porque a mí me gustaría que fuera Gastito, por ejemplo, el arquero, porque es un arquero que hace rato ya viene jugando con la selección, que siempre responde bien con la selección. Y sorprendió un poco eso. Y jugando con la selección es otro Diferente, partido, es claro. totalmente diferente, es totalmente diferente. Así mismo, compañero, el árbitro del compromiso ya cronometra en marcha aquí en San Isidro del Norte, mueve Bugarendá, arranca el compromiso, compañero. Se arranca y lo viví siempre a través de Pulse por más. Se relatan vivo los partidos Juan Carlos López. Sale la gente de Uruguay, pero se interpone la marca, se interpuso, mejor dicho, el número 18 de Bugarendá, Luis Mario Valdés, conocido también de la Sí. casa por nosotros, jugando con la selección también, defendiendo la selección de Uruguay. Golpe de cabeza defensivo a Debbie Arendac. Otro manual para Uruguay. Ahí está Eric Romero para buscando a Martínez. Baja Martínez, pone el físico. Sigue Martínez, deja más atrás para Oyan que mete el centro. Golpe de cabeza defensivo de parte de Enrique González. Recupera Eric Romero, cortita para Freddy Gaona que no llega a dominar ese balón. Entonces va a corresponder salida en su terreno al Sportivo Miranda. Primero, segundo del compromiso. Ahí va el manual, saca Heber Bogado, balón arriba y gana metro entonces el chico lo hizo Mario Valdés para Así cumplir mismo. de vuelta este manual. Ahí está Valdés, cumple Valdés, balón arriba, aparece la marca de Heber de vuelta, baja muy bien con la casaca 16, ahí aparece Junior Martínez, avanza pero saca violentamente Eri Romero, recupera Villarenda. Otra vez la marca del número 17 y aparece Aníbal Marecos. Sí, Tiene que sacar 17 entonces en el Sportivo Garenda. Enseguida vamos a conocer todo ya a los chicos también sí, sí. para que nos puedan facilitar mejor el trabajo, así como se dice. Ahí está Marcial Cabrera que va a jugar uno de los refuerzos del Sportivo Uruguay, proveniente del 24 de junio de San Juan. Balón arriba, corre Oyan, baja Oyan para su hermano Notario que presiona, pero aparece la marca. Primeramente lo hizo Mario Valdés por un costado de ese balón, no salió. Sigue lucha Oyan, pero mejor dicho el otro Notario. Le queda para Villagra, Villagra para Oyan. Acomoda Oyan el cuerpo más atrás para Ugarte, aparece Ugarte. Pero justo en la marca de Isaac Saracho podría ser. Recupera Arendá, pero saca con todo, pega por la humanidad de su compañero. Ahorita sale el portero Junior Jiménez, atrapa ese balón y sale para el Sportivo Uruguay. Sí, los primeros movimientos de los dos equipos. Hasta aquí Uruguay salió, presionó bastante bien, se fue arriba, pero hasta aquí viene la marca del equipo visitante. Primeros minutos del compromiso. Ahí está entonces. Le hace la seña el árbitro del compromiso al jugador de Uruguay que tiene que bajar más la media. Ese corto. Entonces, para que se pueda ver más la media blanca. Bueno, ahí está. Romero que juega. Busca a Martínez. Rechaza la defensa.
por parte de Enrique González. Otro manual para Eruca que permanece en ataque. Ahí está Romero. Eric Romero para Oyan. Aguanta Oyan. Busca meterse. Se le fue. Larga ese control entonces. Y corresponde salida manual para el Sportivo Bugarenda. Así mismo, le agradecemos a la firma comercial que hoy está con nosotros a través de Pulso por Más. Le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, señoras, mujeres, marcas y a buen precio. Visita su local en Bugarenda. Paso del Colegio Nacional te espera. Magalí Novedades. AB, alineaciones y balanceo computarizado. Realiza toda clase de trabajo de balanceo y alineación y balanceo y mecánico ligero. Visita su local en Bugarenda. Paso del Colegio Nacional te espera. AB, alineaciones y balanceo computarizados. Ahí está, avanza el Sportivo Bugarenda por intermedio de Richard Mendoza. Se mete Mendoza, a ver si gana fondo de raya. Sigue Mendoza. Intenta meterse entre Garcete. Entonces salió ese balón. Hubo mano del jugador Garcete. Pero primera insinuaciones del Sportivo Bugarenda en ataque, compañero. Sí, hasta aquí creo que Bugarenda va a buscar eso. Tratar de cerrarse bien y tratar de buscar el contra porque tiene jugadores rápidos como Martínez, Vallejo, le tiene a Isaac, López, por ejemplo, también, que son jugadores rápidos. Luca tiene que tratar de marcarle bien a estos rapiditos que tiene por afuera el equipo visitante. Ahí está el portero Junior Jiménez. Balón arriba de Junior entonces en busca de Martínez, pero aparece la marca en el medio. Ugarte busca a su compañero a Oyan, pero fue anticipado por el número 18. El jugador Luis Mario Valdés salió por un costado de ese balón. Manual para el conjunto local. Ahí va ese balón. Oyan que intenta meterse. Aparece la marca muy bien también del número 6. Ahora complementa Valdés de vuelta. Le queda para López. Hubo la marca de Heber con falta, dijo el árbitro del compromiso. Tiro libre para el Sportivo Bugarenda. Sí, ahí la falta. Entonces va a ser tiro libre para el equipo visitante en el partido. Gracias a Carnicería San Isidro, el amigo Eddie Gaona, que apoya también la cobertura deportiva y apoya a su querido Sportivo Iribucuá. Ahí coloca el balón Freddy González, el capitán del equipo que viste hoy de rojo. El Sportivo Bugarenda va al centro, arriba saca Ugarte. Ahora sí sale Oyan. Oyan que busca, corre en la marca el número 6, Morel, pero se escapa Oyan, línea de fondo, a ver, va a meter el centro, pero aparece la marca muy bien de Leonard Morel, que sale muy bien. Ahora sí para Valdés. Valdés se cruza en la marca ahí Freddy Gaona. Ahora Oyan que busca, Martínez que baja para su compañero Cabrera. Cabrera que intenta profundizar, pero aparece la marca del número 7. El jugador en este caso es Richard Mendoza por un costado de ese balón. Y va a corresponder balón para el Sportivo Bugarenda. Así mismo le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Bugarenda. Encontrar todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. Visita su local en Bugarenda, Centro Comercial Santa Elena. También damos las gracias a AR Stores, venta de indumentaria deportiva y también cuenta con diferentes marcas de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, calzado, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local en Bugarenda, Centro AR Stores. Se mete con todo Martínez, con peligro, engancha Martínez. A ver, deja más atrás para Oyan que va a probar o no. Se le fue larga ese control. Ugarte ahora. Sigue Ugarte. Villagra que mete balón arriba. Aparecen dos de Grupa, pero despeja la defensa por intermedio de González. Complementa González. Recupera Romero. Balón arriba para el chico Villagra, que no pudo llegar a ese balón, pero insinuó bien aquí el conjunto de Grupa. Bastante bien el equipo de Iribucá, tuvo una oportunidad en ataque, pero hasta aquí solamente falta alguien que pueda empujar al arco esa pelota. Bien controlado hoy, hasta aquí los dos centrales del equipo visitante, pero mejor en el partido el equipo local. Ahí está Romero entonces que mete para Martínez. Aparece la marca muy bien del número 5. Le queda de vuelta para Martínez. Si se mete o no. Martínez con falta, sí. En perjuicio del número 14. Enrique González. Y va a corresponder salida para el Sportivo Bugarenda. Recordando que Martínez, el propio Antonio Notario, el propio también Oyan Notario y otros ya tuvo minutos en primera división, compañero. Como los dos Notario, por ejemplo, tuvo la oportunidad de jugar en el equipo del 3 y
después jugó con el equipo del Guibucá también la primera. Son jugadores interesantes que tiene la capacidad de hacer un buen partido en la categoría sub-20. Va a salir Berenda desde el fondo, balón arriba, en busca de López, peina López. Aparece la marca de Heber, pero pone muy bien el físico. El número 16, balón arriba, es Junior Martín, el número 16. Ahora le queda para López, se mete López. Aparece la marca de Romero por un costado, manual en ataque para el Sportivo Berenda. Sí, va a ser saque lateral para el equipo visitante, que de a poco también va buscando el arco rival. Gracias también a la señora Agustina Armoa desde España, apoya la cobertura a través de Pulse Sport Más y apoya a su querido Sportivo Irucua. Ahí está Oyan, balón arriba de Oyan, va en busca de vuelta de ese balón. Aparece en la marca de Morel, ahí está Morel pero pierde y sale Notario. Ahí está Antonio, Antonio que se mete en carrera, sigue con una aventura, intenta frenarse, pero ahí ya aparece la marca firme del capitán del equipo, Freddy González. Y va a salir jugando Berenda, primeros 9 minutos del compromiso, compañero. Así mismo, los primeros 9 minutos, casi 10 del partido. Hasta aquí mejor el equipo local, que hasta aquí va teniendo sus oportunidades en ataque. Berenda trata de esperarle un poquito al equipo local y tratar de salir de contragolpe. Hasta aquí, bien controlado ambos equipos por sus centrales. Lo dijo el compañero y es presentado por la señorita Analía Toledo, que apoya también a su querido Sportivo Iribucua y presenciando también aquí en el campo de juego del partido. Gracias, Analía. Ahí está Antonio. Antonio que intenta, aparece Morel. Ahí está Morel, deja para Luis Mario, cortita, pero aparece Oyan para su hermano Notario que mete para quién, pero aparece la marca bien ahí también de Enrique González que profundiza para la corrida de Mendoza. Pero aparece la marca justo de Cabrera y sale Marcial Cabrera. Cabrera que intenta jugar con Martínez que no entendió la jugada y sale Enrique González. Ahí está González. González para su compañero Marecos. Pierde Mareco, recupera Villagra. Ahí está Villagra, el chico de 14 años que está jugando titular en el Sportivo Irucua. Rechaza Garcete por un costado, manual para el conjunto de Berenda. Y es bueno también el chico Villagra, Juan Carlos. Hasta aquí está respondiendo bastante bien también el chico Villagra, entonces, que una edad de 14 años, que ya está jugando en la categoría juvenil y eso es muy importante de cada club que tenga que le dé la oportunidad a los chicos que algún momento va a ser jugador de primera seguramente. Sí, compañero, y son chicos que no tenían oportunidad, como se dice todavía, Sí. en otros clubes, y el Sportivo Irucua abrió puertas a muchos, a esta clase de chicos que hoy también están en la banca de espera, con la llegada de los refuerzos que quedó en la banca de espera, compañero. Pero antes la mayoría, hubo 6, 7 jugadores que casi ni no jugaban ni en escuela de fútbol, Sí, y eso se jugó en categoría sub-20. y que en algún momento va a tener su oportunidad seguramente. Así Porque mismo es, es un compañero. club que de a poco está captando jugadores también que va a ser importante para su club también. Y es lo más importante que nosotros recalcamos también porque hay muchos chicos de diferentes comunidades, de diferentes instituciones que forman parte en el Sportivo de Iribucua. Hay de Arendá, hay de Palomita y otras comunidades también que están en el plantel del Sportivo Iribucua. Primer tiro de esquina, el compromiso va a balón arriba. Aparece la marca de Oyan. De vuelta. Mete ese balón por bajo para López. Se interpuso el jugador de Uruguay, se queda sentido. Balón para Antonio. Pica larga, Notario. No va a llegar entonces. Saque lateral para el conjunto de Berenda. Lo cumple rápidamente Luis Mario. Otro lateral entonces. Otra vez Valdés. Para ese manual. Ahí está Valdés. Balón arriba. Aparece de vuelta Valdés con ese rebote, balón que mete para Martínez. Golpe de cabeza en el medio, Villagra que mete ese balón para la corrida de Martínez. Ahí está Martínez que va a ganar o no. Se mete Martínez, le queda a González. Salió bien después. El árbitro le dijo que no hubo falta. Aparece Notario. Se mete Notario. Justo la marca del jugador de Arendá entonces por línea de fondo. Y va a corresponder entonces tiro de esquina también para el Sportivo Iribucua. Sí, Iribucua que ya va teniendo oportunidades que hasta aquí no está aprovechando y acaba de tener una pelota parada. Va a buscar por arriba el primero del equipo local.
Bueno, no sé si ahí sí punteó el jugador de Arendá, pero en la primera no hubo falta. Sí, Se tropieza con ese balón. González, Enrique González, casi se complica solo. sí, sí. Un jugador bastante peligroso, el jugador, el número 8, Darío Iván Martínez, que tuvo también es Unión Agrícola. Viene balón arriba entonces, golpe de cabeza defensivo, le queda para Notario, remate, que pasó por debajo de la pierna del jugador Darío Iván Martínez, la más clara del compromiso. La más clara de compromiso, la ocasión clara acá de gol que tuvo Iribucá. No pudo desviar la pelota Martínez, por eso error largo y hacer salida para Colmán. Sale Colmán, balón arriba. Ahí aparece la marca de Cabrera. Mete Cabrera, entonces despecha, baja muy bien Martínez para el jugador Notario. Intenta profundizar Antonio, le queda a él de vuelta ese rebote. Ahora Ugarte para Oyan. Ahí está Oyan. Salió ya ese balón, entonces va a corresponder manual para el conjunto de Arendá. Ahí está Valdés. Valdés que juega. González que va a salir, balón arriba de González, en busca de Morel, peina muy bien para López, se mete López con peligro, avanza Arendá ante la marca de Garcete, sigue López, se escapa López, fondo de raya, sale el portero Jiménez, pega por él ese balón, sigue López, ahora sí, Garcete, no hubo falta, dice el árbitro, y sale Iruguá, recupera Arendá, balón para el jugador Isaías, balón arriba para la corrida de Martínez, muy fuerte ese envío ya, queda para Colmán y sale rápidamente con el jugador, en este caso Valdés, pero hay un jugador caído dentro del territorio de Arendá. Interrumpida la acción entonces. Sí, ahí está el número 14, Enrique González. Sí, que está tirado. Vean que tuvo su oportunidad ya Iribucá de marcar el primero y hasta aquí es lo que está mejor en el campo de juego también el equipo local que está trabajando bien la pelota, trata de usarle a los Notarios, por ejemplo, que está haciendo un gran partido, el 11 por ejemplo, y Martina cada vez que tiene también le crea problemas ahí a los centrales, a los González, el equipo local que es el equipo de Sportivo Iribucá. Así mi compañero, ya ingresa el paramédico del Deportivo de Arendá. Sigue sentido el jugador González, el número 14. Primero 16 minutos del compromiso, está igualando 0-0. Iribucá y Arendá, primera pulseada en la semifinal, en busca de llegar en la final del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá de Fútbol, temporada 2026. Se retira Enrique González por un costado. Bueno, ahí está González. Se retira para que pueda proceder ya el partido. Le agradecemos a I3 Fashion. Fabricamos indumentaria deportiva y prendas para instituciones. Gracias a I3 Fashion de la señorita Camila Ispran, que apoya la transmisión, y a su querido Club Deportivo Arendá. Aparece Villagra más atrás para Gaona. Garcete que sale. Mete para Martínez. Corre Martínez. Domina Martínez. Sigue Martínez. Engancha muy bien Martínez. Aparece la marca entonces el número 17. Aníbal Marecos. Dice que se levante el árbitro del compromiso. Aparece la primera amonestación del compromiso. Ya tiene el acrílico amarillo entonces en la mano del árbitro del compromiso. Y es para el número 8. Sí, para el 8. Para Martínez entonces el amonestado en el Sportivo Iribucá. Muy bien. Ahí entonces la primera tarjeta amarilla en el partido también. Y es para Martín, del equipo local. Seguramente por hablar un poquito, por eso solamente le sacó la tarjeta del árbitro. Porque por la falta no creo. Sí, seguramente algo le dijo al árbitro por cobrar la falta. Por eso la amonestación, y juega acondicionado ya desde los primeros 18 minutos del primer tiempo del compromiso. Es bueno Martínez.
Sí, es uno de los mejores que tiene en su plantel el Sportivo Uruguay. Ahí aparece Morel. Mete Morel para Martínez. Justo desvía con golpe de cabeza. Por ahí Romero, si no, otro iba a ser el panorama para Martínez. Iba a quedar frente a frente de cara con el portero. Sale Cabrera. Recupera Morel. Mete Morel de vuelta. Balón para Martínez. Aparece la marca de vuelta de Romero. Y sale Oyan. Intenta Uruguay. Ahí está Oyan. Engancha ante la marca. Se escapa Oyan. Mete para su hermano muy fuerte. Entonces el envío de Antonio no prosperó la jugada y sale Villarenda por intermedio de Valdés. Valdés para Martínez. Le queda para López. López para el jugador Isaac Saracho que profundiza para Mareco. Ahí aparece Mareco que mete balón. Primero en camino. Rechaza Heber Bogado. Y recupera Morel. Sigue en ataque el conjunto de Villarenda. Más atrás para Morel. De vuelta para Marecos. Ahí está el número 17. Aníbal Marejo, que es buenísimo también. Aquí también el conjunto de Villarenda tuvo lo suyo, compañero. Sí, acá también tuvo la oportunidad Mareco. Directamente fue a largo de esa pelota. Pero intento interesante del equipo del Deportivo Villarenda hasta aquí. Se le fue un poco larga entonces el control a Pablo Isaías López. Por eso no pudo sacar el remate. Y apareció la marca de Heber justito. Sale Notario. Se equivoca de vuelta Antonio Notario. Ahí está Martínez. Martínez que intenta profundizar. Aparece Garcete la marca. Garcete para Martínez. Martínez para Villagra. Villagra para Notario. Notario que intenta dejar pasar. Aparece el otro Notario. Oyan. Ahora aparece Eri Romero, balón arriba de Romero, aparece la marca de González. Freddy que lucha, a recuperar Oyan. Sigue Oyan, mete para Martínez. Aparece destapado Martínez ante la marca de Marecos. Ahí está. Que siente entonces un pisotón de parte de Marecos. El árbitro lo entendió también de esa forma. Va a tener pelota parada a su favor el Sportivo Uruguay. Así mismo va a tener una pelota parada. Tener tiro libre interesante el equipo de Uruguay, que seguramente va a tratar de lanzar pelota al área para que alguien pueda desviar o peinar esa pelota buscando el primero en el partido. Sí, hubo mucho, o sea que hay mucho grandulón en el Sportivo. Sí, sí. Uruguay, especialmente los zagueros central. Y Garcete, que tiene una buena estatura también, buen físico. En el centro de Cabrera, directo al arco. Aquí Cabrera buscó directamente el arco, que la cabeza de su compañero. Sí, sí, buscó directamente el arco del jugador Cabrera. Casi le sorprende al arquero esa pelota. Pero bien, el intento de Cabrera. La intención está buena, un poquitito entonces la ejecución. El ajuste es lo que le falta. Pero nos sorprendió inclusive a nosotros mismos. Sí. Ahí aparece Ugarte con golpe de cabeza. Lucha muy bien Isaac. También Freddy Gaona. Gana Freddy, le queda Isaac otra vez. Aparece ya Leonard. Ahí está Morel. Morel que intenta con Martínez. Se le fue ese balón. Va a corresponder entonces Manuel. Jonás tiene todavía la posibilidad o no de jugar a la selección sub-16. Y capaz que sí. Está convocado. Tiene todavía. Sí, sí. Es interesante. Creo que hoy juega la selección, ¿verdad? La selección no, falta todavía. Creo que en agosto arranca. Pero sí, ya empiezan. Ya hay trabajo, ¿verdad? Trabajo de parte de los chicos de la sub-16. Eso es muy importante también, ¿eh? Ahí aparece López. Intenta también el jugador, el número 7. ¿Cómo dijo el señor su apellido? El 7 de Vallejo. Vallejos. Vallejo Mendoza. Vallejos, primero Vallejo, sí, entonces. Sí, así es. Bueno, ahí estamos, señores, en vivo a través de Pulso por más compartiendo con toda la gente. Le agradecemos a Antonio Bogado y familia que acompaña las transmisiones y da su apoyo al equipo albirrojo. También le agradecemos a Martín Caballero y familia también que acompaña las transmisiones y da su apoyo al equipo Deportivo Arenda. Busca Villagra, pone el físico y sale Mareco. Bien por Mareco. Limpia el panorama para Vallejos. Se le fue larga, pero de igual forma lo busca el jugador Mareco. Gana un saque lateral a favor. Ahí aparece el propio Marecos. Balón arriba, pero rechaza como puede Heber Bogado. Pone el físico. Oyan
Le queda para Isaacs. Ahora para Morel. Morel que busca a Martínez. Parece la marca de Eri Romero. Romero que lanza ese balón en busca de Oyan. Domina Oyan. Mejor dicho, el Martínez. Hubo falta entonces en perjuicio de Martínez. Corresponde salida en su terreno todavía para el conjunto de Uruguay. Gracias a Casa Samara de Eri Estigarribia también. Mayorista, minorista. En calle San Juan Bosco, su local apoya también la cobertura deportiva Casa Samara. Avanza el conjunto de Ugarenda, pero queda en la mano del Junior. Va a salir Jiménez, el portero campeón en la categoría juvenil el año pasado con Unión Agrícola. Sí, con Unión, sí, así Sí, con mismo. Unión Agrícola. Y hoy está defendiendo. Mira que Unión tiene muchos jugadores de esta categoría. Sí, Y sí, son sí. buenos. Creo que en el otro equipo, en el equipo de Maya hubo dos también que es buenísimo. Jugó bastante bien en los dos partidos. Y Lucas también tiene un 3-4 por ahí, ¿verdad? Sí, 3 tiene Uruguay. ¿Tres? Sí, y los 3 están dentro del campo de Sí, juego. buenos son los chicos. El 6, Ugarte, o Sí. el número 4. Ugarte, Martínez y el otro El portero sería Jiménez. el portero. Sí, Ahí. el portero. Bueno, sale Morel para Martínez. Martínez que profundiza. Aparece la marca. A recuperar Isaac. Mete Isaac de zurdo, balón arriba. Heber de pecho. Baja para a Romero. Sale con Oyan. Domina Oyan. Intenta meter Oyan. Pega por el jugador Luis Mario. Corresponde entonces manual para Uruguay. El propio Oyan va a cumplirlo. Ahí está Oyan. Ahora sí, para su hermano. Corre Antonio. Mete balón arriba Antonio en busca de Villagra. Aparece la marca. Ahora sí, sale muy bien Saracho. Engancha Saracho. Mete Saracho para la corrida de López, que es muy rápido. Golpe de cabeza de Keber Bogado. Complementa Cabrera por un costado manual para Ugarenda. Así mismo, le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio. Visitar su local en Ugarenda. Paso al Colegio Nacional te espera. Magalí Novedades, Comercial Santa Elena, tu centro de compras. Como siempre, encontrar todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. La parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Ugarenda Centro te espera. Comercial Santa Elena. 25 minutos de la primera etapa. Sigue el empate 0 para Uruguay, 0 para Ugarenda. Baja de pecho Leonardo, mejor dicho. Isaac que gana. Ahí está Saracho. Saracho que mete para Vallejos. Sigue Vallejos. Intenta ganar fondo de raya. Lo hizo Vallejos ante la marca de Martínez, pero se interpuso Martínez. Y saca Cabrera. Balón para Oyan. Ahí está Notario, que cambia de lado con Villagra. Sale Notario. Falta, sí. En perjuicio de Notario, entonces, de parte de Marecos. Tiro libre y la amonestación también para el jugador de Ugarenda, compañero. La tarjeta amarilla para Aníbal Marecos, el segundo en el partido, uno por lado. Por el lado de Uruguay está Martínez y por el lado de Ugarenda Marecos. Marecos, los amonestados entonces del compromiso. Semifinal ida, categoría sub-20, aquí en el Sport San Isidro del Norte. Estamos viviendo a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Cabrera que mete ese balón de Villa, muy bien, atropella el jugador de Uruguay, rechaza como puede González y no sale ese balón. Aparece Mareco, sale Mareco con el número 16, es Junior Martínez. Sigue Notario, Antonio Notario que gana fondo de raya, primero en camino, remata aquí Villagra. Como venía, no tuvo entonces dirección su remate. Aparece Martínez. Bien, aquí sale muy bien el otro Martínez, mete balón, el chico Jonas Martínez, corre López, gana López, López que intenta jugar con el número 16, el jugador es Junior Martínez en la mano de Jiménez, entonces cayó un poco mal aquí Martínez, el otro Martínez del Esportivo. Está sentido, parece Martínez. De Uruguay se resbaló Martínez y cayó mal. Así Casi sale bien la contra para el conjunto de Ugarenda, compañera. Sí, bastante bien, pero no pudo cerrar. Hasta aquí bien la marca Bogado, por ejemplo, que hasta aquí le está ganando toda la pelota
por arriba a los delanteros albirrojos. Así, mi compañero, interrumpido entonces la acción, 28 minutos, entonces el árbitro también aprovecha la caída de Martínez para la rehidratación correspondiente del compromiso para que los profes también puedan tener su minuto de hablar con los chicos, con sus dirigidos, el propio Rodi Acosta y el otro lado Fernando Villar, que fueron compañeros de estudio. Sí. Para ser director técnico, Creo que sí. compañero. Creo que sí. Y es importante también porque eso faltaba mucho dentro de la liga. No teníamos profesionales y ahora sí. Se ve que los muchachos se interesan y buscan estudiar un poquito y tener la oportunidad de dirigir partidos o equipos dentro de la liga. Así mismo es, y aparte también de dar también nosotros la oportunidad a la gente de la casa, entonces para que de a poco pueda ir tomando experiencia, porque eso es lo más importante, Claro. Ir sumando y ganar experiencia, porque uno puede ser útil sobre el papel, como se dice, pero haciendo su trabajo dentro del campo de juego es totalmente diferente, Claro, compañero. claro. Y eso es muy importante, dar esa oportunidad a los profesionales locales que de a poco se está dando también, ¿eh? Sí, así mismo es, que el día de mañana puede ser muy útil para la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol, cosa también que a mí me gustaría que se haga por los árbitros, por ejemplo, Sí, también, mira para que podamos tener profesionales. tenemos poco, creo que 3 o 4, todo lo que tenemos dentro de la liga, que son árbitros. No sé si no se le da tanta importancia, o la liga no le da tanta importancia de buscar formar profesionales árbitros dentro de la liga. Yo creo que más vino por ese lado, Ujú. porque hay algunos de Uruguay, por ejemplo, que van a dirigir en la Liga de Yasucañi, Sí, por ejemplo. ahí Entonces, está. nosotros lo que tenemos que dar más también espacio a ellos, pero ellos también tienen que prepararse para eso, Sí, para eso es que, otra cosa, en sí, prepararse sí, bien. prepararse bien. Claro. Bueno, ingresa de vuelta Martínez en el conjunto de Uruguay, Darío Iván Martínez, que está jugando con la casaca 8 y están haciendo como centro delantero hoy en el Sportivo. Sí, y hasta aquí está haciendo un gran partido Martínez. Y creo que es el goleador también después de su llegada. En cada partido convierte goles, Yeah, Martínez. Ahí sale Cabrera, pero le queda al jugador, el número 16, Junior Martínez. Marecos que mete, aparece López, López intenta, rechaza como puede la gente de Uruguay y sale Villagra, ahí está el chico Villagra, le queda para Martínez, para Ugarte, mete Ugarte para la corrida de Villagra, se mete Villagra para Notario, baja de pecho Notario, se mete Notario, casi gana la posición para sacar su remate, pero se le fue larga ese control entonces, pero gana un tiro de esquina, compañero. Sí, ahí el segundo tiro de esquina que va a tener a jugar el equipo local, el tercero en el partido. Mirá que Greucá no está aprovechando la oportunidad que tiene hasta aquí en el partido, Juan Carlos. Así mi compañero, ahí está Cabrera entonces para ese envío. Marcial que coloca ese balón. Ahí está Cabrera. Autoriza el árbitro, va al centro arriba, golpe de puño del portero, aparece Notario para rematar, pega por la espalda del jugador de Ugaranda, ahora sale Valdés, le queda de vuelta a Notario muy marcado, intenta sacar un remate de zurda, que lo hizo entonces por arriba del travesaño, va a corresponder entonces salida de portería para Colmán. Del Sportivo Ugaranda, compañero. Ahí está, va a ser salida para el arquero Colmán, entonces, que tuvo la oportunidad de vuelta a Greucá, pero hasta aquí se le está negando lo que es el más importante, que es el gol en el partido. Ahí está, entonces, González va a salir. González que sale, balón arriba. Ugarte que pone el físico, le queda para Villagra. Ahí aparece Jonathan Villagra, mete balón Villagra para la corrida de Notario. Aparece Colmán justo y sale rápidamente con Valdés. No quiere perder tiempo también ni segundo el conjunto de Garenda. Ahí está para Morel. Morel para Valdés. Aparece Ugarte a la marca. Ugarte que pone el físico. Villagra también intenta. Morel en la marca. Otra vez para Valdés. Valdés para Martínez. Eric Romero que pone el físico.
Intenta salir Romero. Más atrás para Heber Bogado, que saca por un costado equivocadamente. Sí. Manual para el conjunto de Vigarenda. Así me le agradecemos a AB Alineaciones y Balanceo Computarizado, como siempre haciendo trabajo, toda clase de trabajo de alineaciones y balanceo para tu vehículo. AB Alineaciones y Balanceo Computarizado en Vigarenda te espera, al lado mismo del Colegio Nacional Vigarenda. Se viene la controversia, aprovecha Gribucua. Se equivocó aquí Oyan. Tardó en enviar a su compañero ese balón. Recupera Vigarenda. Sale Morel. Ahí está Morel. Morel que tranquiliza. De vuelta para él ese balón. Avanza Vigarenda. Morel que sigue. Brundiza para López. Aparece Martínez. Le queda para López, pero ya está en posición de juego. Entonces va a salir el Sportivo Vigarenda. Se equivocó en el último toque hoy a Notario. Era buena la... Sí, era buena, pero en la parte final el error que está cometiendo los chicos de Gribuca principalmente, que pierde pelota fáciles y en la parte de definición no está aprovechando las oportunidades que tiene hasta aquí el equipo local. Sale Bogado, golpe de cabeza Freddy que baja. Ugarte que intenta, se equivoca Ugarte aquí, le queda de vuelta para darle ese balón, pero gana muy bien Isaac, mete Isaac, intenta con López, era buena la intención, aparece Morel, sigue Morel, Morel para Martínez, Martínez que gira muy bien, mete Martínez, balón arriba, muy arriba, aparece Cabrera, con golpe de cabeza, rechaza como puede Freddy. Corre en la otra zona Antonio Notario, que es muy rápido. Sigue Notario. Y gana muy bien el zaguero central Freddy González por un costado. Manual en ataque para Iribucoa. Así mismo le agradecemos también a I3 Fashion. Fabricamos indumentaria deportiva y para instituciones. En Buenandad te espera en calle San Isidro. Le espera como siempre I3 Fashion de la señorita Camila Infran. Ahí está Martínez. Rechaza de vuelta la defensa. Otro manual para Iribucoa. Yo creo que después del partido de ida, de la semifinal, el conjunto del seleccionado mayores también ya van a empezar a trabajar, compañeros. Seguramente, ¿verdad? Así como está la cosa, no tienen todavía técnico, o sea que nosotros no tenemos todavía el nombre del técnico que va a estar enfrente del seleccionado mayor de Iribucoa, que tiene su compromiso ante Tacuati. Vamos a jugar, partido. Sí, señor. Y esta temporada no va a ser más pase del grupo, va a ser ida y vuelta. Va a ser ida y vuelta. Sí, va a ser ida y vuelta y ya el que avanza de a poco va a tener la oportunidad de llegar a la final, pero no va a ser más como fase de grupo, porque no sé por qué razón se hacen así esta temporada. Y razones, seguramente, sí. Pero... se juega San Pedro Norte con San Pedro Sur la primera fecha. Así es. Así sí. Bueno, de los 18 va a quedar 16, creo que. Solamente 2 se van a eliminar. Claro. Bueno, está sentido el jugador de Vigarenda, llegó a destiempo aquí, Ugarte, y gana también la tarjeta de amonestación. Isaac, el que está sentido entonces, atendida entonces por la paramédica de Vigarenda. Yo creo que Isaac se va a quedar acostado 1, 2, 3 minutos con la tocada de Kenia Seolaga. Bueno, le agradecemos también a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio. Te espera al lado mismo del Colegio Nacional. Como siempre te espera Magalí Novedades. Gracias también a Antonio Bogado y familia. También le agradecemos a Martín Caballero y familia que acompaña la transmisión y da su apoyo al equipo albirrojo en el campeonato. Muchas gracias también a AR Stores, venta de prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio. Cuenta también con indumentaria deportiva y calzado de las mejores marcas y a buen precio. En Vigarenda Centro te espera AR Stores. Sale Freddy González, balón arriba, ahí aparece Morel ante la marca de Gaona, gana Morel, pero aparece la marca de Cabrera por un costado de ese balón. Manual en ataque para el conjunto de Vigarenda. Gracias a Casa Samara también que apoya la cobertura deportiva. Casa Samara de Eri Estigarribia, mayorista, minorista, reparto por toda la zona de Iribucoa y alrededores. Casa Samara, como siempre, apoya a su querido Sportivo Iribucoa. Aquí intenta Martínez, el chico Martínez. Le queda en la mano del portero Jiménez, que sale rápidamente en busca de su compañero Martínez. Aparece la marca de González. El número 14 es Enrique González, que anteriormente jugaba con la casaca 10 en el medio. Con la 10 y con el 3 en febrero.
Con el 3 de febrero. Y con la selección también jugaba más Sí, sí, en el medio. así Más mismo. en el medio. Ahora están Centrales, jugando como central. Y nos están haciendo mal también, ¿eh? claro. El jugador Enrique González. Ya sabemos la calidad que tiene Enrique. Ahí está Ugarte que pone el físico y rechaza. Morel que pone el físico. Gira Morel. Morel para su compañero. Valdés. Mete Valdés. Aparece la marca. De hoy a Notario. Balón arriba para Martínez. Baja Martínez. Domina Martínez. Es bueno Martínez. Busca a su compañero. Muy corto ese envío. Rechaza la defensa. Busca Martínez. El otro Martínez en la otra zona de Garenda. Leonard que domina. Ahí está Morel. Morel que intenta con Martínez. Jonás. Ahí está Jonás. Se escapa Jonás. Mete para su compañero López. Gira López. Pone el frente del arco. Sigue López. Aparece ya la marca entonces. Del jugador de Grupo, pero recupera de vuelta López. Hubo falta entonces de Cabrera, sí, en perjuicio de Marejo. Y va a tener una pelota parada también a su favor. Vigarenda en ataque. Así mismo. López siempre se le da, su compañero le busca siempre a López, pero siempre tarda un poquito. López y siempre le puntea la pelota. Ahí los chicos en la sala central de Uruguay. Acá una pelota parada para el equipo visitante. Sí, porque López está jugando de espalda del Sí, arco. sí. Al girarse, entonces ya se encuentra siempre con la marca. Así es. Bueno, gracias también a la señorita Analía Toledo que apoya a su querido Sportivo Uruguay. Analía Toledo con nosotros también, junto a Agustina Armoa desde España. Viendo a su querido Sportivo Uruguay desde España a esta hora. Para ellos también ya es tarde, tardecita ya en España. Balón arriba de Saracho, entonces despeja la defensa. Llegó falta, dijo el árbitro. Ya no valía la jugada entonces. Falta en ataque. Falta en ataque. Iba a salir jugando Jiménez para el conjunto local, que hoy oficia como local, como sparring, del 24 de junio de San Juan, que espera su momento también para el segundo compromiso ante el Sportivo Garenda, también buscando una plaza de tratar de llegar de vuelta a una final después de mucho tiempo, compañero. Así mismo, después mucho. Si avanza, va a tener la oportunidad de vuelta a jugar una final el equipo de 24 de junio de San Juan. Por otro lado también Garenda que se prepara también Sí. para volver a jugar una final, compañero. En la temporada anterior fue eliminado en la semifinal. En la El semifinal. equipo de Arenda. Vamos a ver esta vez si queda de vuelta por aquí o avanza. En la otra semifinal va a ser un partido de alto voltaje también Sí. entre Ubupona y San Nicolás. Creo que hubo una local hoy, ¿verdad? Sí, Ubupona Sí, local. va a ser un partido interesante y picante. Clásico. Seguramente, claro. Clásico de la liga. Clásico ahí. Así mismo. Y también por otro lado, Sport Unido que tiene también un buen plantel en la categoría sub-20 Sí. Siempre Sport Unido tiene buen equipo en la juvenil, pero siempre se queda por el camino. por el camino. ¿Eh? Aquí erra. Y va a jugar ante San Nicolás. Avanza el conjunto de Garenda, entonces se viene López, sigue López ante la marca de Garcete. Se le fue larga entonces el control a López. Era buena la intención también. Sí. Se Porque fue con todo, pero sí, estaba 13 enfrente de él también los Sí. jugadores de Uruguay. Es difícil de esa forma. es imposible pasarle a todo. Sí, era de buscar el 1-2 como se dice, pero buscó lo personal López y perdió una buena posibilidad también para el conjunto de Garenda. Aparece Martínez, mejor dicho Jonás, intenta el remate, eso sí me gusta, de tratar de animarse también, de buscar el arco fuera del área, Mira compañero. que no está buscando eso los chicos también. El Uruguay tiene lo suyo. Tiene buenos chicos que patean bastante bien también, que hasta aquí me sorprende un poco de no buscar el arco. Siempre quiere llegar dominando pelota y la marca siempre le gana ahí a los delanteros, los centrales, a Luis Rojo, y las mismas cosas le está pasando al equipo de Garenda también. Así mi compañero, gracias Carnicería San Isidro también, del amigo Eddie Gaona, carne vacuno, de cerdo, pollo, chorizo, frutas, verduras y mucho más en calle San Isidro en la ciudad de Uruguay. Aquí intenta profundizar Freddy, se equivoca y queda en la mano del portero Colmán. Ricardo Colmán que va a salir jugando a la arriba de Colmán. Lo alto se aparece Ugarte con golpe de cabeza. Le queda para Martínez, Darío Iván Martínez. Busca compañía más atrás para Freddy Gaona. Gaona para la subida de Romero. Ahí está Eric Romero, hijo del compañero Eric R. Penayo también, Ahí está, sí. Baja Ugarte para Notario que remata desde lejos.
Se desvía por el camino, dice el árbitro. Tiro. Salida de portería, indica el árbitro principal del compromiso. Va a ser salida. Sí, salida. Así es. Sí, es el hijo de Eri R. R. Famoso Eri Penacha. R. Sí, El así mismo es. famoso Eri Romero también, Sí. su hijo. Eri Junior, en este caso. Que está jugando el fútbol. Pero Sí. Eri va por el otro lado. Eri no, casi no. Bueno, no sé qué es lo que quiere insinuar el compañero, ¿eh? Hacia dónde lado. Va a salir jugando, seguramente su señora lo está viendo el compromiso desde España. Sí, Sam, Sí, también sí, la mamá está en España ahora. Mira qué buena lateral. Sí, un buen chico, Eri Romero. Ahí está Eri, el propio Villagra que lucha. Aparece la marca, pone el físico Freddy también, saca. Ahí está Ugarte, más atrás para Freddy, Eri Romero que baja de pecho. Para Villagra, que peina muy bien y se aparece Notario. Ahí está Antonio Notario, que quiso hacer Notario. Busca lo personal. Sigue Notario. Firme la marca de Freddy. Y González. Manual que corresponde para el conjunto de Irucuá. Avanza. Algunos metros entonces. Romero para cumplirlo. Balón arriba. Desvía. Oyan le queda para Iván. Ahí está Iván. Iván deja para Ugarte que saca remate. Disparo que salió totalmente desviado. Sí. Es el primer remate también de Uruguay fuera del área, compañero. Fuera del área, pero salió mal ese remate de Ugarte. Damos las gracias también a AVE Alineaciones y Balanceo, trabajo de alineaciones y balanceo de marca de vehículos en Garantá Centro, al lado del Colegio Nacional de Espera, AVE Alineaciones y Balanceo computarizado. Muchas gracias también a Comercial Santa Elena, como siempre encontré todos los productos para la casa, para el hogar, tener todo a buen precio. Visita su local en Garantá Centro, Comercial Santa Elena. Golpe de cabeza defensivo de Cabrera por un costado manual para el conjunto de Garantá. Tiempo cumplido en el marcador, 45 minutos de esta primera etapa. Sigue el empate 0 para Uruguay, 0 para el Sportivo Garantá. Gana un tiro de esquina, entonces Garantá finalmente dice el árbitro del compromiso. Podría ser la última entonces para el conjunto visitante. Seguramente va a ser la última ya porque ya tenemos tiempo cumplido, 45 de la primera etapa. Tiro de esquina, el segundo para el equipo visitante. No creo que adicione mucho también el árbitro del compromiso. Ahí está. Levanta la mano derecha. Balón arriba. Primer caño. Golpe de cabeza. Que no pasó lejos. Tuvo su chance al término del compromiso. Garantá cuando el árbitro principal dijo no va más. Final del compromiso, lo que decimos, compañeros, podría ser la última para Garantá. Y tuvo lo suyo Garantá con este cabezazo que salió un poco desviado, compañero. Sí, pasó cerquita esa pelota de un tiro de esquina para el equipo visitante. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos, señores, para el segundo tiempo. Partido 0-0, categoría sub-20, Uruguay ante Sportivo Garantá.
Muy bien, ya estamos de regreso con Pulses por Más para este segundo tiempo. Cuando autoriza el árbitro, mueve el balón. Esta vez el Deportivo Uruguay en marcha el segundo tiempo, compañero. Si arranca el segundo tiempo, los últimos 45 minutos del encuentro, partido 0-0 hasta aquí. Vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa. Balón largo, sale el portero, sí. Jiménez, que dudó en primera instancia. Pone el físico Heber, sale el jugador, falta, sí, y aparece de vuelta otra amonestación, esta vez para Jonás. Martínez. Al inicio nomás del segundo tiempo, compañero. El segundo, por el lado de Granda, el segundo la tarjeta amarilla para Jonás Martínez, ya está pintado de amarillo. Los dos tiene dos amonestados, sí, así es. En su plantel. Hace rato que no vimos más jugador con tarjeta de acrílico roja, compañero. Mira que sí. Hace mucho ya. Principalmente, yo me acuerdo anteriormente. Ya, siempre dos, sí. Sí, en cada partido. Claro. También en la categoría sub-20. Así mismo. Aparece Freddy, que intenta un remate marcado por el jugador Luis Marios. De vuelta, obviamente balón arriba, largo, pasado, termina en la nada. Entonces va a salir jugando Ricardo Colmán para Vigarenda. Sí mismo, va a ser salida para Vigarenda desde el arco del equipo. El jugador Colmán que prepara la salida para el equipo local. Bueno, va a salir entonces el conjunto González. Los hijos de Lespique son los notarios. Sí. El amigo Antonio Lespique. Así mismo. Notario. Ahí baja muy bien entonces Vallejos que intentas jugar por el costado. Aparece la marca de Cabrera. Manual para el conjunto de Vigarenda, se acerca Marecos. Ahí está la casaca 17. Mareco que va a cumplir. Ahí está Mareco. Busca a su compañero, balón arriba, peina muy bien López, parece la marca de Eri, complementa Villagra, baja muy bien Morel, ahí está Morel, intenta profundizar, le queda para Martínez Junior, más atrás para Marecos que mete, aparece la marca de Oyan que sale, Oyan que pisa, ahora sí, intenta, pero aparece muy bien Morel, primero en camino, ahí está Martínez. El remate de Martínez que salió desviado después. Apareció justo el bloqueo del jugador de Gribucuá, si no era el primero del compromiso, compañero. Mira que Morel ya tenía el panorama para tirar largo, pero nunca buscó el arco, le dio a Martínez, pero salió bastante en la marca el jugador local. Que ha sentido el portero Jiménez, entonces el árbitro tiene que llamar. Ahora sí, ingresa. Apareció ahí destapado Jonás Martínez. No pudo acomodarse bien también Martínez para sacar su remate cruzado. Y ahí apareció el bloqueo entonces del jugador de Uruguay. Por aquí se salva el conjunto del Sportivo Uruguay. Está sentido el arquero en este caso. Es el arquero que está sentido. Bueno, damos las gracias a I3 Fashion, fabricación de indumentaria deportiva, fabrica también prendas para instituciones, uniformes para instituciones y deportiva en Vigarenda, calle San Isidro te espera. I3 Fashion de la señorita Camila Infran. También le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio, a paso del Colegio Nacional de Espira. Magalí Novedades. Y el debut de Brasil, ¿qué tal, compañero, anoche? Fue un lindo partido. Un lindo partido. Sí, un lindo partido. Marruecos marcó el primero y después encontró el empate de Vinicius. Y después de ahí fue un partidazo. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero un gran partido, mucho ritmo, mucha marca y mucho roce. Y el árbitro también ayudó bastante porque se jugó bastante el partido. Creo que el único partido recién que fue un partido de esa manita. Un partido de la altura del mundial, ¿eh? Así mismo. Después los otros partidos son partidos, no sé, hasta aquí no me gustó, pero ayer sí, el partido Brasil ante Marruecos fue un partidazo. Los otros partidos no convence todavía, entonces. Principalmente del la roja, ¿verdad? Hoy debuta Ecuador, el otro sudamericano. Bueno,
sigue sentido el portero, ahora sí, ya está de pie. Junior Jiménez está igualando 0-0, Grupo Arenda, categoría sub-20. Partido de ida, semifinal, primera pulseada, en busca de llegar a la final del campeonato de la Liga Deportiva de Grupo de Fútbol. Ahí está entonces el jugador de Garantía que va a cumplir el tiro de esquina. Autoriza ahora el árbitro, levanta las dos manos, da las indicaciones, balón arriba, golpe de cabeza defensivo de Oyan González, que mete balón ahí justo en la mano del portero. Jiménez, sale Jiménez, busca la contra, a ver, aparece Oyan de vuelta, pero sí, la marca del jugador Enrique González, que se conoce con Oyan Notario, Claro. que fueron compañeros Sí, en el 3 y en la selección de Grupo también el año pasado en categoría sub-17, compañeros. Fueron compañeros y se conoce bastante bien los dos jugadores, González y los dos Notarios también. Así pues, ahí está entonces, gana tiro de esquina, finalmente Oyan Notario va a buscar, trae la pelota parada del conjunto de Grupo A, de llegar al primer tanto del compromiso. Ahí está Marcial Cabrera entonces, que juega como lateral izquierdo. Sí. En San Juan hizo como central. Ahí está Cabrera, en el centro de arriba de Cabrera, ha pasado, aparece Bogado, Heber, que intenta meter de vuelta, pero aparece la marca de Morel. Ganó un tiro, o sea que un manual entonces, Bogado, que va a cumplirlo rápidamente para Martínez. Balón para Martínez, sigue Martínez, busca a su compañero, aparece la marca, ahora Heber de vuelta, pero sale la gente de Aranda, recupera a Freddy, ahí está Freddy. Oyan ahora, Notario que pisa, mete para Gaona, más atrás para Romero, Eri Romero que mete un balón para Martínez, más atrás para Oyan que intenta de primera, rechaza como puede Vallejos, queda para Jonás, hubo mano de Jonás, Sí. bueno, no dudó también Jonás, porque se le pegó por el brazo cuando intenta acomodarse. Jonás Martínez entonces. Va a ser pelota de vuelta para el equipo local. Que va a volver a meter entonces en el área. Cargar de vuelta. Sí, ahí está Cabrera. Balón de Cabrera, balón arriba para Garcete. Aparece Freddy Gaona que le quitó el balón a la cabeza de Garcete. Termina entonces por línea de fondo. Llegó aquí el conjunto de Uruguay, compañero. Sí, de pelota parada, inquietó un poco el arquero Colmán. De pelota para el equipo local, el equipo de Uruguay va a ser salida para Arenda. Era para Garcete ese balón y se interpuso ahí en el camino Gaona. Se le quitó entonces a Garcete, que tiene mejor panorama. Sale González, el balón arriba. Gaona con golpe de cabeza, devuelve ese balón, aparece Morel, le queda para Oyan, baja Oyan, falta y es para tarjeta, sí. Ahí está. Llegó a destiempo. Así mismo. Isaac Saracho, ¿verdad? Así es, el 13. El siguiente amonestado entonces del compromiso. Tarjeta amarilla para Isaac, el tercero por el lado de Arenda. Gracias a Carnicería San Isidro de Eddie Gaona, carnes, vacuno de cerdo, pollo, chorizo, frutas y verduras. En la ciudad de Grupo, barrio Ciudad Nueva, a República de Circatú. Ahí está. Ahí está ubicado Carnicería San Isidro. El eslogan. El eslogan de ese barrio. Ese barrio ahora, que es muy populoso después de... Claro. Y además tiene un representante, que es el equipo del Sportivo Uruguay. El Sportivo Uruguay. Y un equipo en la categoría senior también. Así es, que lleva por nombre Ciudad Nueva. Así mismo. Uno de sus delanteros está por aquí, ¿no? Bueno, ahí estamos fuera del recinto, como se dice. Bueno, ayer se culminó el campeonato de Senior Uruguay, que tuvo su éxito también. Así mismo. Un campeonato interesante esta temporada. El equipo, o sea que el campeonato Senior Uruguay y campeonato que llevó Upona, el campeonato oficial y la Supercopa también. Así mismo es. El supercampeón sería. El supercampeón. Balón arriba de Cabrera de vuelta. Despeja muy bien Valdés. Complementa Martínez. Busca Villagra. Villagra que va a meter de vuelta. Picó largo Villagra entonces. Martínez.
Va a corresponder entonces manual para el conjunto de Garenda. Te cuento también que va a haber dos nuevos equipos también en el torneo senior. Creo que sí, ¿verdad? Sí, así es. Pero el Sport Cerro Verde, Ajá. el Sport Cerro Verde no va a participar esta vez en el campeonato. ¿Ah, sí? Entonces ingresa Palomita, algo así. El equipo de Alemán sería. Quest, sí. Ya ayer hubo su debut. Entonces, ¿y Cerro Verde va? ¿O Va a descansar Cerro Verde en este. Sí, se retira por el momento. y ocupa ese lugar entonces el equipo de Alemán Quest? También el 24 de junio de San Juan que ingresa también. Ingresa 24 también. Ahí Sí. está. Así con ese eslogan, Club 24 de junio de San Juan. Ahí está entonces. Bueno, sentido Cabrera entonces, el árbitro. A ver, lo llama al árbitro, a ver, A ver. al paramédico. Sí. Cabrera seguramente sentido, entonces no creo que se hizo nomás Cabrera. Bueno. Sabemos lo que es Cabrera también. Es un jugador, es un chico que nunca quedó en el piso. Le punta un poquito para hacer. Seguramente le alcanzó. Le rozó. Sí. Cuando ya salía el balón también. Así es. Bueno, damos las gracias también a R Stores, venta de prenda de estirpe de las mejores marcas y a buen precio. También cuenta con indumentaria deportiva, calzado en general. Visita su local en Garenda Centro, AR Stores. Muchas gracias también a Comercial Santa Elena. Como siempre, encuentra todo lo que necesita para el hogar. En la parte de despensa, carnicería, ferretería, materiales de construcción y veterinaria. Muchas gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a AVE Alineaciones y Balanceo. Realiza toda clase de trabajos de alineaciones y balanceo computarizado en su local en Berenda. A paso del colegio te espera AVE Alineaciones y balanceado computarizado. Gracias también a la señorita Analía Toledo que apoya a su querido Deportivo Gurubucua. Así también a Agustina Armoa desde España apoyando a su querido Deportivo Gurubucua. Así también a Casa Samara de Eri Estigarribia, mayorista y minorista. Aparece la tarjeta de monetación para que no. ¿Tarjeta amarilla? ¿O no? No. Ahí está entonces balón para el jugador Vallejos. Saca Garcete por un costado manual que va a corresponder para el conjunto de Garenda. Con 10 por el momento. El conjunto de Gurubucua. Está afuera Marcial Cabrera, lateral izquierdo. Manual para Garenda en ataque. Ahí aparece Mareco. Aníbal Marecos para ese envío. Va ese balón arriba. Parece la marca de Romero. De vuelta Marecos. Balón arriba. En la otra zona corre López. Ante la marca de Eric. Llegó primero Romero. Entonces saca por un costado de ese balón manual en ataque para Garenda. Manual dice el árbitro. Ahí está. Se quiere vivar el chico de Garenda. La astucia. Bueno, corre Morel, ahí está Leonard. Salió ese balón y va a corresponder manual para Garenda. Volvió a ingresar Cabrera. Sí. Un poco rengueando. Aparece destapado el jugador Vallejos. Pero un poco larga ese envío. Sale Jiménez. Jiménez para Martínez, que no aparece en este segundo tiempo, compañera. Sí, mira que quedó totalmente esta segunda etapa. Se quedó mucho. No apareció más, sí, Martínez. Avanza Valdés. Se le fue larga el control entonces al jugador Junior Martínez. Nos prosperó la jugada. Para poner salida de portería para Jiménez. Ahí está el Junior. El refuerzo de Unión Agrícola. Saca ese balón. Jiménez arriba. Golpe de cabeza defensivo de Villagra. Corre ya en la marca, pero aparece, como siempre, ahí Enrique González. Manual que va a corresponder para Uruguay. Compañero. Sacando todo González que está en la saga hoy. Está jugando excelente partido hoy. Los González. En la saga central. Aparece Freddy. Ahí está Freddy. Sigue, pero sale muy bien. El jugador Valdés. Valdés que juega. Aparece Vallejos. Morel que pone enfrente la cancha.
Pide también que hubo falta entonces y va a ser amonestado también. El jugador va a ser Oyan. Oyan. El amonestado entonces del conjunto de Grugua. Ahí completa vuelta la tercera también. Está empate de vuelta en la tarjeta amarilla los dos equipos. Y bueno, se está nivelando también las tarjetas de amonestaciones. Este segundo tiempo es más falta que jugando el partido los muchachos. Está más con marca, con mucha marca, muchas faltas. Hasta aquí, no como la primera etapa que arrancó con todo. Sí, más recortado el compromiso en el segundo tiempo. Ahí va González, balón arriba, aparece la marca de Ugarte con golpe de cabeza, se mete Valdés, otra vez Ugarte, otra vez Valdés, ahí está Valdés, sigue Valdés, Valdés que se mete, gira Valdés, deja para Jonas, mejor dicho, aparece el jugador Luis Mario, se le fue y sale Oyan, corre Notario, que es muy rápido, corre Antonio Notario, se mete Notario, hubo falta entonces de Notario. Sí. Empujón entonces a la espalda del jugador Enrique González. Va a salir jugando Garenda. Siempre tarda un poco la gente de Garenda. Nunca busca el arco. De vuelta recién tuvo Valdés para buscar el arco, pero nunca se animó. A ver el cambio. Hasta el momento no se produce ningún cambio. A ver. Parece que en Uruguay. Creo que escuché el 20. Sí. Se retira. Vamos a ver quién ingresa. Creo que Freddy se retira. Villagra el que se retira. La saca 20. Sí. Ingresa entonces Gómez. Rodrigo Gómez, casaca 14. Bueno, ahí está entonces el primer cambio para Iribucua. Ahí está entonces Gómez. Ahora su primer contacto con el balón. Aparece Notario. Hubo marca. La de Morel. Bien por Morel. Intenta con Jonás. Aparece la marca de Eri. En la otra zona, Martínez para Oyan. Oyan que pisa. Más atrás para el jugador Ugarte. Ahí está Ugarte. Ugarte para Romero. Romero que lanza. Balón para Notario. Despecho. No hubo falta. Sale el conjunto de Garenda. Ahí está Vallejos. Más atrás para Mareco. Mareco para Vallejos. Se le fue a Vallejos entonces ese balón. Manual para el conjunto de Uruguay. Ahí está Cabrera. Cabrera para Garcete. Garcete que mete. Gómez que corre. Aparece la marca del jugador Vallejos. Manual para el conjunto de Uruguay. Como estábamos diciendo, que los dos se quedó mucho en este segundo tiempo. Este segundo tiempo ya se marca más y más pelotazo que se está jugando en este segundo tiempo. Balón arriba. Ahí sale Saracho. Sigue Saracho. Busca Isaac. Bueno, en la pantalla nos cubre todo también. Ahí lo del frente. Ahora sale. Bien. Marecos. Morel para Jonás. Ahí está Martínez ante la marca de Eri Romero, que es muy guapo también en la marca y muy rápido también. Aparece Oyan en el ataque, se viene Oyan. Notario que se mete, intenta enganchar. Notario, se le fue larga el control. Saca la defensa. Ahora Martínez. Martínez para Eri Romero. Pone el físico Romero. Saca Romero, que está jugando un excelente partido, compañero. Mira que le estás controlando bastante bien a Martínez. Eri Romero hasta aquí. Todos los duelos le gana a Romero a Martínez. Y es muy rápido también Romero. Eso es lo que tiene también Jonás. Es muy rápido. Entonces intenta utilizar su físico. Hasta el momento lo gana. Siempre en el mano a mano. Ahí está Notario. Intenta meter Notario. Le queda para Martínez. No pudo sacar su remate. Saca la defensa. Le queda para Ugarte. De vuelta para Notario. Bueno. Llega Notario. Pero aparece la marca del jugador de Miranda. Pero recupera de vuelta Notario. Notario para Freddy. Ahí está Gaona. Gaona que se mete. Se tiró Gaona. Le queda para Antonio Notario. Para Ugarte. Ugarte más atrás para Cabrera. Ahí está Cabrera. Cabrera que va a meter. Cabrera para Ugarte. Ugarte que sigue, pisa ese balón más atrás para Heber.
Bogado, mete para Cabrera. Cabrera que va a buscar el remate o no. Intenta un remate desde lejos, le queda para el jugador Martínez. De frente al arco, erró ese balón y erró también el arco. Sí. Llegó después de mucho de vuelta aquí Grúa. Después de mucho trabajó bastante bien la pelota el equipo de Grúa, pero Martínez tenía todo ahí, pero erró la pelota, no pudo agarrarle bien y desperdició una ocasión clara en ataque el equipo local. Fifió ese balón Martínez, porque tiene un buen remate también Martínez. Ahí aparece Freddy, ante la marca, bien por Morel. Sigue Morel para Jonás. Se le quedó el útil a Martínez, se le olvidó de la herramienta. Ahí está Morel, avanza de vuelta Morel, que está haciendo un excelente partido también en Arendá. Corre Vallejos, Vallejos ante la marca de Cabrera, sigue Vallejos, bien lo de Vallejo. De vuelta le queda Vallejos, el 1-2, gana Vallejo, ya queda en posición de adelanto, entonces ya no vale la jugada, pero bien la intención. Sí, pero ya estaba en offside. Pero ya se quedó en la segunda jugada, ya estaba en posición de adelanto. Así mismo. Ahí está Saracho que remata desde lejos. Intentó aquí Saracho. No está mala intención, compañero. Sí, buscó largo Saracho, pero no pudo acertar el arco. Pero hasta aquí partido que sigue 0-0. 0-0 Grúa. Arendá. Oyan que logra controlar ese balón para Gómez. Sale Gómez. Disparado Gómez. Se mete Gómez. Sigue Gómez. Gómez para quién. Se le quedó el útil también a Gómez. Apareció la marca de Saracho que pierde. Gómez que sigue, lucha. Aparece ya. Pega por él. Ese balón le queda para Antonio Notario y se mete en carrera. Notario que intenta que se levante, dice el árbitro del compromiso. Intenta dominar López. Aparece Freddy. Freddy para Oyan. Notario. Engancha Notario. Hizo un rodeo. Ahí está Notario. Sigue Notario. Amaga de vuelta. Se escapa. Mete ese balón para su hermano. Pero aparece la marca. Se cayó el jugador. No hubo falta. Dice. Aparece Garcete con todo. Balón para Jonás. Aparece Romero de vuelta. Le gana otra vez a Jonás. Se interpuso Jonás. Vuelve a ganar Romero. Ahí está Eri Romero. Balón para Martínez. Se mete con todo Martínez. Aparece la marca de Saracho. El otro es Valdés. Similar el tiñez que tiene los jugadores de tanto Saracho y Valdés. Casi similar. Bueno, ahí está. Me gustó bastante bien cómo está jugando el lateral derecho de Grúa, compañero. Enganchó muy bien Oyan, a ver si mete balón, sigue Oyan. Oyan que mete, busca su perfil. Se le fue larga, por último sí, ganó un tiro de esquina. Sí. Va a corresponder entonces córner para el conjunto de Grúa, que de a poco adelanta de vuelta su línea. Sí, y de a poco va teniendo a favor la cancha el partido en sí. Va teniendo más pelota y más oportunidades en ataque el equipo de Grúa. Cabrera que coloca ese balón. Ahí está entonces, se levanta ya Luis Mario Valdés, que llegó a bloquear ese remate de Oyan. Sí. Cabrera para ese envío. El centro arriba, golpe de cabeza de Freddy Gaona. Complementa defensivamente Arendá. Ahí aparece Ugarte. Ugarte que se equivoca y sale. El jugador, ahí está Vallejos que domina. Vallejo que va a cambiar para Junior Martínez. Se le fue larga el control a Junior. Aparece Ugarte en la marca. Oyan, que esperó tanto también. Apareció primero lo de Valdés. Fifi aquí el jugador Valdés. Le queda para Gómez. Gómez para Oyan. Oyan que domina. Oyan que mete. Aparece Gómez. En la otra zona. Sigue Gómez. Se le fue ese balón entonces a Gómez. Termina la nada. Va a salir jugando Arendá.
Sí, va a ser pelota para el equipo visitante, va a ser salida para Garanda, partido que sigue 0-0. Hasta aquí en este segundo tiempo, eh, más trabado, segunda etapa más con más roce, con mucha falta. Ambos equipos, poca claridad frente a los arcos en esta segunda etapa. Se tira de vuelta Cabrera. Sí, creo que ya está sentido Cabrera también. Está sintiendo No seguramente sé el tobillo. si va a continuar, pero no se recuperó después de la falta. Minuto de hidratación entonces en el compromiso. 25 minutos de la etapa Sí, complementaria. queda 15 en el partido. Sigue mandando el 0, El compañeros. 0-0, así mismo. Este partido de ida por la Liga Deportiva de Uruguay categoría juvenil. El equipo deportivo Uruguante, el Esportivo, el choque lo deportivo el día de hoy en la categoría juvenil. Bueno, saludos a todos los grandes amigos que va acompañando la transmisión, también a la gente que está al otro lado viendo y compartiendo con nosotros desde su casa. Me imagino que muchos que se quedó en su casa con este clima, Juan Carlos. Mucha gente queda nomás en la comunidad de su casa a ver el partido. Así mismo, compañero, mucho seguramente viendo el compromiso a través de Pulse Sport Más. Los que están en el exterior principalmente. Sí, especialmente los que están en España, los que están por la zona de la Argentina, de Brasil, y siempre Así mismo, en Argentina. siguen la cobertura. ¿Cuánto es el debut del campeón en el Mundial? ¿Mañana o no? Argentina creo que juega mañana. El O martes. martes. El martes. El martes. Mañana juega Ecuador, el otro sudamericano. Otro sudamericano. Sí. El martes hay buenos partidos. Francia también juega el martes. Francia. Así que me gustaría verle a Francia, por ejemplo, en el Mundial. Y es uno de los candidatos, ¿eh? Sí. También. Pero vamos a ver cómo se presenta entonces Alemania Francia. también tiene lo suyo. Sí, hoy juega Alemania. Sí, hoy. 14 horas. Ya está jugando, ¿eh? Estará jugando los primeros minutos. Sí, sí. Países Bajos con Japón. Va a ser un lindo partido. Otro lindo partido también. Sí, sí. Los japoneses son rápidos, ¿eh? Así es. Hoy debuta Ecuador, ¿eh? Ecuador sí. Ante Costa de Marfil. Así es. Otro equipo africano. Los africanos siempre complican. Que le ganó su último amistoso a Francia. Así es. 2-1. 2-1. Y ayer Qatar empató 1-1 ante Suiza. Qatar ante Suiza que no liquidaba nunca el compromiso. Lo dejó vivo hasta último momento a Qatar y se lo empató, ¿eh? Son cosas del fútbol, ¿eh? Y terminó el partido después del empate. Porque no merecía Qatar el empate por la forma como juega Suiza. Sí. Bueno, pero son fútbol. Así es, cosa de fútbol, como se Salió entonces Cabrera, se retira el... Sí. Mira que no se recuperó después de la falta. Ingresa, a ver quién ingresa. Azcurra. Ahí está entonces el segundo cambio para el Uruguay. Saca 25, ¿eh? Azcurra, vamos a anotar rápidamente, 25. Y pasa como lateral izquierdo Notario. Oyan. Notario. Hubo falta entonces del recién ingresado Azcurra. Llegó a rozar entonces el jugador de Garenda también. Aquí la primera advertencia del árbitro del compromiso. Mi hijo es que era muy tereído, pero no tarjeta y se va a sacar. Así mismo. La primera falta. La primera falta, su primera incursión en el compromiso. Se levanta Freddy González. El capitán del equipo deja al otro González para salir jugando. Este empate no le viene mal al conjunto de Garenda. Principalmente para Garenda, porque va a jugar local la segunda. Después juega, liquida en su terreno, como se dice, en su reducto. Balón arriba de Ugarte. Pone el físico y gana muy bien Mareco. Le queda para el jugador Junior. Es el que más intenta por fuera del área, Junior Martínez. Después comete falta. Gracias a Agustina Armó desde España. Apoya la cobertura. Así también a la señorita Analía Toledo. Apoya a su querido Deportivo Uruguay. Balón arriba de Heber. Salta, aparece con falta, dice el árbitro. Lo de Martínez. Se cae González. Va a salir jugando desde su terreno. Así mismo. Seguimos nosotros por aquí. Le agradecemos a JM Hospedaje. Forma parte de la transmisión de
través de Pulses por Más, JM Hospedaje. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. También agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio. Visitar su local a paso, el colegio te espera. Magalí Novedades, gracias a Antonio Bogado y familia que da su apoyo al equipo albirrojo en el campeonato por la Liga Deportiva de Iribucuá. También le agradecemos a Martín Caballero y familia que acompaña la transmisión y da su apoyo al equipo deportivo Garenda. Para mi gusto está en posición de adelanto. Ahora sí, sí, posición adelantada, sí. Sí. Pero tiene que hacerle contacto primero al jugador con el balón para que se cobra. Hay que finalizarlo. Sí, sí. Y eso mucha gente todavía no entienden. Mira que en el mundial hay mucha, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el tema saque lateral, por ejemplo. Si no tiran 5 segundos Sí, sí. al otro equipo y eso le complica a la gente. Ahora sí, ya empieza ese reglamento Sí, desde claro. el mundial y eso se va a implementar también Claro. durante todo. Todo lo que sale de la FIFA siempre se complementa. Sí, sí, todo se complementa. Ahí está Gómez, Lucho Gómez, deja para Oyan. Oyan que mete para su compañero. A ver. Se le juega ese balón entonces a Martínez. Va a corresponder salida, portería para Orenda. Ortega también está ya dentro del campo de juego en el Sportivo Iribucuá. Es Miguel Ortega. Aparece en la otra zona, sí, con la casaca 26. Ya los cambios no sobre el equipo local. Así mismo es. No sabemos quién deja el terreno de juego. Hubo falta entonces en perjuicio de Martínez. Mira que Martínez se apagó un poco en estos segundos. Sí, se quedó mucho el jugador Martínez, que es el más movidizo en el primer tiempo en el partido de Uruguay. Ahora se quedó mucho y bajó un poco más también. Sí, y mira que el cambio que hizo el DT, el de Uruguay, por ejemplo, le bajó como lateral a Ollán, que era el jugador más rápido que tenía en ataque. Ingresó ahí Ortega. Sí. ¿Quién? En Brenda, cambio. Valdés. Ingresa el... Y el 10, Isaías López, y el lateral izquierdo Valdés. Cabrera. Se retiraron, ingresó... Balón arriba, primer caño. Intenta desviar entonces Heber, pero no llegó a conectar ese balón. Hubo posición de adelante, entonces ya no valía la jugada. Ingresa con la casaca 2, Larry Cabrera. Larry Cabrera, el 2. El 2. Y Rafa Salina es el otro que ingresó. El número 15. Sí. Ahí está el cambio entonces también en el conjunto. A Rojo. Balón arriba. Casi se les pellizcó ese balón. Larry. Aparece ahora Marecos. Marecos para Martínez. Pone el físico Oyan, que es muy fuerte. Hubo falta entonces de Jonás. Va a corresponder salida entonces para el conjunto. Bueno, ahí está entonces los primeros cambios que va haciendo los dos de T también para buscando el resultado, ganar el partido en este segundo tiempo. Difícil para Jonás Martínez entonces porque tiene mejores marcadores. Sí, sí. Pero ahí está Martínez también. Aparece Ugarte para Oyan que va a salir. Sale Oyan. Casi se complica. Vuelve a girar. Un poco hacia atrás para Garcete que mete el balón arriba. Golpe de cabeza de Larry. Entonces queda en la mano de Jiménez. Por el momento no hubo claridad en ninguno de los dos equipos, compañeros. Mira que sí. En este segundo tiempo principalmente ya no tuvimos más partido en sí como en la primera etapa. Con más roce, con más marca, con más... en este segundo tiempo, poca claridad en ataque principalmente de ambos equipos, y ya también el cansancio de algunos jugadores se va quedando y cayó un poco el partido. Lo dijo el compañero y es presentado por Carnicería San Isidro de Eddie Gaona. Ha molestado el otro notario, Antonio. Los dos notarios ahora se con tarjeta amarilla. Ahora sí, y siguen los dos todavía dentro del campo de juego. No sé si tiene, a Mauricio Vera lo tiene también en la banca de espera en el Sportivo Uruguay, que juega como centro delantero. Así es.
anteriormente. Es de la zona de la Palomita, creo que. No, Mauricio era de Garena. ¿De Garena? Sí. Ahí aparece Notario entonces, pero la marca de González. Pone el físico muy bien aquí González, deja salir ese balón. Va a salir jugando Ricardo Colmán. Gracias a Casa Samara de Eri Estigarribia, mayorista, minorista, reparto por toda la zona de Gribucuá y alrededores. Casa Samara, su local sobre calle San Juan Bosco en la ciudad de Gribucuá. Bueno, le agradecemos también a AR Stores, venta de indumentaria deportiva y también cuenta con prenda de vestir para chicos y de las mejores marcas y a buen precio. Calzado en general, visita su local en Berenda Centro, te espera AR Stores. 35 minutos de la etapa complementaria. Sigue mandando el cero aquí en el Sport San Isidro entre el Sportivo Uruguay y el Sportivo Garenda, categoría sub-20. 10 minutos más lo que pueda adicionar el árbitro al compromiso entonces. Ahí aparece Gómez. Hubo falta entonces del perjuicio de Gómez por parte de Junior Martínez. Tiro libre para el conjunto de Gribucuá, que seguramente están sintiendo el cansancio después del partido del miércoles, compañeros. Sí, mira que jugaron el miércoles los chicos también, eso sí. Tiene la razón y lo que está más parado fue Garenda. Sí, porque jugaron un partido de alto voltaje, Claro. contra una nueva estrella que tiene excelentes jugadores Claro. también. Mira Como que el Nueva caso. Estrella también tiene una cantera interesante en la categoría juvenil. Sí, tiene excelentes jugadores. El propio Espínola, Wilder, que es un excelente chico, que Wilder tiene Espínola. un zurdo de oro, como se dice. Y otro Césped conocido que juega también en la selección. Sí, Césped. El año pasado, o sea que tiene un buen plantel también, Nueva Estrella. Va el pelotazo arriba, primer caño, aparece la marca de González, Enrique González, que no falla nunca. Y corre Rafael, aparece Gómez con golpe de cabeza, despeja por un costado manual para el conjunto. Bueno, de Gribucuá, manual para Garenda, ahí está Marecos, balón arriba. Cubre en esa zona, ya Gómez deja salir ese balón, entonces lo que mandar salida de portería para Gribucuá, coloca Junior Jiménez. Va a salir jugando para Gribucuá, 37 de la etapa complementaria. Se viene el partido de fondo. sí, entre el 24 de junio de San Juan y Garenda, compañero. Así mismo, ya después de este partido, ya vamos a tener lo que es la categoría principal. 24 de junio San Juan del recibe al equipo Sportivo Garenda por el campeonato de la Liga Deportiva, partido ida por la semifinal. Excelente aquí el envío de parte de Jonás. Pero no lo entendió su compañero también. El déficit de Garenda esta temporada es la delantera, Juan Carlos. La delantera en Sí, categoría es principal. el examen que necesita encontrar alguien de la juvenil, porque hasta aquí no aparece uno que pueda hacer goles principalmente. Ahí está Jonás. Intenta Jonás. Se apura Jonás. Porque tiene grandulones en la marca. Por eso Sí, se apura. Un chico mucha marca. de tan corta edad. Es difícil, por Así cierto. es. Porque tiene miedo, por cierto, Claro. Jonás, para encarar al grandote grande, Garcete. ¿verdad? Es difícil de encararlo. Claro. Por esa razón se le juega un poco larga No, ese hay que balón. presionarle a los chicos. Sí, no hay que presionarle tanto, especialmente los que están afuera, los señores, no hay que presionar tanto a los chicos. Ellos están empezando, haciendo sus armas como se dice, y estar adentro es totalmente diferente. Claro, totalmente. Se le juega ese balón entonces al jugador de Garenda, manual para Gribucuá, se adelanta Eri Romero. Pedimos intelatorero allá, compañeros. Así mismo. A la calle. Siempre en la... Ahí está, para que se entienda mucho mejor nomás. Aparece Notario. Rechaza la defensa. Garcete con golpe de cabeza cortita para Ugarte. Baja Ugarte. Ahí está Ugarte. Mete Ugarte. Muy bien para Martínez. Pone el físico. Deja para Gómez. Intenta con el jugador Notario y se viene la contra. Ahora sí, Jonás. Con terreno. Ahí está Martínez. Martínez ante la marca de parte de Oyan, que es muy rápido y muy fuerte también. Sí. Pone el físico Morel. Bien, Morel. Ahí está Leonard. Sigue Leonard. Me gustó mucho el trabajo de Leonard. Pierde ahora ante Gómez. Gómez que intenta
Aparece González. Recupera. Por ahí Junior Martínez entonces, pero ya hay un jugador sentido. Primeramente González. Enrique. Sí. En el conjunto de Grupo A. También Junior quedó. Gran partido hoy de los dos notarios en el Iguacua y los dos González en Villarenda. En Villarenda. Me gustó también la de Morel, Morel porque también siempre sí, gran estaba ahí en la partido. cobertura. Y Martínez me gustó mucho en la primera etapa. Este segundo tiempo desapareció un poco Martínez. Se quedó más Ocho, Martínez, se quedó sí. más Martínez en este Así segundo mismo. tiempo. Y eso es lo que estamos diciendo, seguramente está sintiendo ya el cansancio Así mismo. los chicos de Grupo A, porque Y Arceto también que está haciendo un gran partido. el miércoles estaba jugando un partido de alto voltaje. Por Sí. ejemplo, Notario, los dos Notarios, porque estaba jugando en categoría principal. Así mismo. En la primera estaba jugando los notarios. Sí, Hoy sí. Y hoy han jugado todo durante los 90 minutos. sí mismo. El miércoles pasado. Ahí deja entonces ese balón. Suelta para González. Freddy González que mete. Garcete en la cobertura. Va a salir Oyan. Oyan que sigue saliendo. Se fue larga entonces a Oyan, Notario de ese balón. Ahí está Mareco. 40 minutos de la etapa complementaria. 0 para Grupo 0 para Villarenda. Aparece Ascurra, mete a Ascurra, balón largo. La marca. Bien por el jugador de Villarenda. Isaac Saracha. Ahora sí, Junior Martínez un poco más atrás para González. González para Morel que baja. Morel de vuelta para Martínez. Intenta profundizar. Bien ahí, Oyan. Sale Oyan, balón largo. Otro golpe de cabeza de Freddy. González. De vuelta a Gómez. Ahora sí, le queda a Morel. Ahí está Morel. Sale Morel. Cambia muy bien Morel. Ahí aparece el jugador Larry Martínez destapado en la otra zona. Martínez que encara y remata. El chiquilín entonces va a corresponder tiro de esquina, dice el árbitro del compromiso entonces para Villarenda. Ya tiempo casi cumplido. Tiene este tiro de esquina. El Y equipo sí, de Villarenda. una buena pelota parada tuvo. Sí, sí, Está teniendo entonces el conjunto de Villarenda, pero no quiere arriesgarse tanto también Villarenda. Así es. Ya no se adelanta González, por ejemplo, porque puede venir la contra de Grupo también. Autoriza el árbitro. Ahí está Vallejo con ese envío. Primer caño. Quiso salir de pecho. Después revienta Oyan. Manual para el conjunto de Villarenda. Vallejos de vuelta. Balón arriba, busca al número 15. Le queda al número 2. Larry, ese remate que se desvía por el camino. Otro tiro de esquina para Villarenda que permanece en ataque, compañero. Sí, va a tener otro tiro de esquina. Ahí intentó Larry, pero va a ser otro tiro de esquina. Otra pelota para el equipo de Villarenda. Coloca Vallejos, Richard Vallejo de vuelta. Autoriza el árbitro. Va a ir de vuelta el envío. Ahora sí, arriba. Golpe de cabeza defensivo. Deje ver, hubo falta ya. Entonces de Freddy. Va a salir jugando Uruguay. Esto de a poco se termina, compañero. 43. Sí, 43, 2 más. Solamente descuento de 1 o 2 más también. 4 minutos por ahí seguramente. Lo que se van a jugar más en esta segunda etapa entre Uruguay y Sportivo Villarenda categoría sub-20. Y de fondo se nos viene el gran partido entre 24 de junio y Villarenda. Se retira Antonio Notario para permitir el ingreso de Abimael Villagra. Último cambio podría ser en el conjunto de Uruguay. Sí. Balón arriba, salta muy bien de vuelta González. Impecable González hoy por arriba. Sí, sí. Los dos González. Es el fuerte de los González. Es el fuerte también del Sportivo Villarenda. Ahí está Ortega que intenta, pega por la humanidad de Freddy González. Tiro de esquina que corresponde al conjunto de Uruguay que va a adelantar su línea. Podría ser la última jugada también del compromiso. Al todo o nada va Uruguay entonces con esta pelota parada. Lo deja para Eric Romero. Vamos a ver, coloca Romero ese balón. Salió el mejor ejecutador que tuvieron, que Cabrera. Sí salió.
Ahí va Romero. Directo al arco. Otro tiro de esquina. A Ricardo Colman. Estabas atento ahí. Sí. Porque ese balón se le metía. Casi gol olímpico Se de... cerró esa pelota. Se cerró totalmente y tuvo dirección al arco. Otro tiro de esquina. Otro centro de Romero. Golpe de cabeza defensivo. Le queda para Abimael, que dudó tanto Abimael. No pudo sacar su remate. Saca la defensa, pega por él, pone el físico Freddy. Y va a salir jugando Garendá. Era buena la chance para rematar de primera, compañero. Sí. 45 cumplido de la segunda etapa. Ya de aquí se juega el descuento. Ahora entonces, cuando el árbitro dijo, Y no no, hay nada de descuento, termina el compromiso, no se saca ventaja Uruguay y Arendá en esta primera pulseada por la semifinal ida del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay, categoría sub-20, compañero. Así mismo, Juan Carlos, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos ya para el segundo partido entre San Juan y Sportivo Uranda por la categoría principal. Pausa, ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo partido, donde van a estar jugando el 24 de junio San Juan ante Sportivo Uganda, categoría primera el día de hoy. Esto ya en minutos arranca, ya está el onceno ambos equipos, ya está todo, solamente falta el árbitro y que dé la venia para que pueda empezar ya este primero 45 minutos del partido entre San Juan y Sportivo Garanda Juan Carlos. Muy bien, renovado saludo compañeros para todos los seguidores de la página de Pulse Sport Más. Ya estamos listos, prestos ya para este segundo partido, para este partido de fondo entre el 24 de junio de San Juan y el Sportivo Garanda, en donde vamos a ver un partido de mucha intensidad, porque acá se juega ya un partido totalmente diferente, a pesar de que el 24 de junio vino a jugar su partido el miércoles. De igual forma va a salir a buscar el compromiso jugando en casa, compañero. Así mismo, hoy de local aquí en esta cancha, entre la cancha de los Sportivos, en el Sport San Isidro, digo bien, oficializa local el equipo del 24 de junio San Juan. Así es que se viene un lindo partido, interesante encuentro aquí en la tarde de hoy a través de Pulse por Más. Ya tenemos los árbitros dentro del campo de juego, así también todos los protagonistas. Está inminente el inicio del compromiso. Ya tenemos los oncenos también del 24 de junio, así también del Sportivo Garanda, que vamos a estar repasando durante el transcurso de la jornada. Ahí está ya en línea número 1, también en línea número 2. El árbitro principal para este compromiso. Vamos a ver el 24 de junio de San Juan. Ahí está Alan, autoriza el árbitro, mueve Alan, en marcha el compromiso, compañero. Así es, arranca este partido, señor, y lo viví siempre a través de Pulse por Más. Saca, Insfra, mete balón, larga, aparece en la cobertura el número 5. Ahí con todo, el número 18 se metía, el jugador de San Juan, en este caso, que quedó sentido, Arnulfo Rolón. Sí, entonces, sentido. Sí, se quedó sentido, no hubo falta, sí, pero seguramente que se esfuerza demasiado por intentar ganar la posición. El jugador Arnulfo está atendido por su propio compañero de parte de Gustavo Insfran. Vamos a ver si pide asistencia, ¿no? Así como está la cosa, ¿no? Ahí es muy cerca también el árbitro del compromiso. Va a salir jugando Bugarenda. Así mismo, los primeros movimientos del partido aquí en la cancha de San Isidro. Sale Carlos Saldívar, ahí está Saldívar, conocido también de parte de todos los aficionados de Grugua. Ahí está el número 15 de Jesús Barreto, el chiquilín que tiene Garantá, primero del camino, erró el balón, el jugador número 9, era para soplar y meter adentro, compañero. Así mismo, una ocasión clara, primera llegada profunda de Garantá, tenía todo ahí el 9, pero no pudo desviar esa pelota. Era empujar nomás Néstor González, pero después de tanto quiere asegurar, seguramente. Erró el balón, ¿eh? Sí, el balón lo que erró. El arco estaba desguarnecido. Sí, pero no agarró la pelota. Pero no, aquí Garandá, hay arranque nomás del compromiso. Va a salir ahora el 24 de junio de San Juan, susto pasó entonces el susto en el arco de Armando Gómez. Sale el jugador Cardoso, balón arriba. Se pone el físico. González, el número 9 que sigue. Sigue González ante la marca de Olmedo, que es el sub-20 que tiene el plantel de San Juan. Recupera Alan con mano, dice, sí. Hubo contacto con la mano. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Garandá. Así que le agradecemos a Magalí Novedades de venta de prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio. Visita su local en Garandá Centro. Magalí Novedades. Sale Saldívar, balón para el número 16, Mateo Benítez, ahí está Benítez, para el jugador Junior Pereira, para Benítez, de vuelta para ver si se equivoca, aquí aparece Alan para Insfran, ahí está Insfran, busca de vuelta a Alan que va a buscar su perfil, ahí está Alan, que es su especialidad, el remate. Aparece Carvajal, ahí está Cesarito Carvajal que domina, amaga. Busca, toca para su compañera. Hubo falta entonces el del jugador
Espínola entonces va a corresponder tiro libre para el conjunto de Bueno, 24 de junio de San Juan, que tiene una estrategia sí, de Capibari así mismo. como asistente, ¿eh? Como asistente, creo. Como asistente aparece hoy, porque está suspendido el profesor Will. Así mismo. Va a tener entonces su primera pelota parada del compromiso. Ahí está Alan. Va a buscar la cabeza a su compañero. Está la marca también de la defensa de Vigarentá. Autoriza el árbitro. Va Alan. Balón arriba de Alan. Directo en la mano del portero. Johnny Cabrera. Recibe los aplausos y sale jugando para Vigarentá. Balón arriba. Corre Pereira, ahí está Pereira, domina Pereira, engancha Pereira, bien Pereira, busca su perfil, aparece justo Marco Olmedo ahí en el cruce, manual que va a corresponder para Vigarentá, partido intenso de arranque, compañero. Sí, arrancó con todo este partido, San Juan tuvo ya lo suyo también, pero hasta aquí 0-0. Corresponde entonces manual para el conjunto visitante. Aparece Mateo Benítez, el capitán del equipo Benítez que mete balón arriba. No se entiende aquí. El jugador Pereira con el número 9 González. Termina la nada, va a salir jugando Gómez desde el fondo con el 24 de junio. Así me le agradecemos a AVE Alineaciones y Balanceo. En Guaranda te espera en el centro mismo. AVE Alineaciones y Balanceo computarizados. Sale Cardoso, balón arriba. Baja muy bien el número 8, Junior Pereira. Balón arriba. Ahora Mateo Benítez. Domina, se le fue a Pereira ese balón. El otro Pereira que tiene Vigarentá. Junior y Julio César Pereira. Los dos Pereira dentro del campo de juego. El 8 y el 7. El 8 y el 7, ahí está. El número 7 es brasilero. Sí. Muy bien, ¿eh? Con el debut de Brasil también. Sí. Anoche en el Mundial, ¿eh? Pero se esperaba mucho más de Brasil también, ¿eh? Sí, tanta figura que tiene. Sí, por la estrella que tiene. Y también la crítica a Ancelotti, Claro. porque tiene ahí en la banca a Endrick y no utilizó. No le utilizó a Endrick ayer. Ah, Endrick, no. Sí. A mí me gustaría ver de arranque, por ejemplo, a Endrick. Sí, sí. Y es un juego interesante, no es interesante. Jugador que tiene suerte con el gol también. Claro. Bueno, sale Vigarentá, ahí aparece Pereira. Ahí está Lucha Pereira. Gana Peralta para Alan Brundiza. Para Peralta, fuerte ya ese envío. Va a salir jugando Vigarentá gracias al amigo Eddie Gaona, propietario de Carnicería San Isidro, que apoya la cobertura deportiva en la ciudad de Irucua, barrio Ciudad Nueva. César con el pecho para Peralta. Peralta que intenta profundizar, aparece la marca del jugador Carlos Saldívar. Por un costado ese balón manual para el conjunto de San Juan. Ahí está Flecha. Flecha para Alan. Alan que domina bien la cobertura de Pereira. Después se cae, no hubo falta. Recupera Peralta. Ahí está Peralta. Peralta para César Carvajal. Intenta jugar de memoria, pero se equivoca. Y sale de Jesús Barreto. Ahí está el número 9 González. Néstor González más atrás para Mateo Benítez. Benítez que empalma ese balón en busca de su compañero que aparece destapado. El número 18 bien para el número 9. El remate de parte de Néstor González. El que aguantó muy bien Cristian Mendoza. Así mismo. No pudo aprovechar Vigarentá, compañero. Así mismo. Ambos equipos, la intensidad que puso el equipo San Juan hasta aquí, la intensidad importante del equipo local, Vigarentá trata de cuidarse un poquito atrás y tratar de salir con pelota larga. Vamos a ver hasta cuánto aguanta el 24 de junio de San Juan también con este ritmo que están arrancando con todo. Sale muy bien. El jugador, el número 15 es Barreto, que intenta meter ese balón. Aparece la marca de Flecha por un costado manual para 24 de junio, para el equipo del Sportivo Vigarentá. El albirrojo. Primer tiro de esquina entonces del compromiso. Hubo finalmente córner entonces. Va Junior Pereira para ese envío. Autoriza el árbitro. Balón arriba en la mano del portero Gómez. Y sale jugando para San Juan. Así mismo le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre encontrás todos los productos para la casa para lograr a buen precio. Visita su local en Vigarentá Centro, Comercial Santa Elena. Le agradecemos también a R Stores, venta de indumentaria deportiva a buen precio. Aprende a vestir para chicos y grandes. Visita su local en Vigarentá Centro, a R Stores.
Hubo mano, sí, de Carvajal, sí. Es totalmente cobrable, como se dice. La mano abierta del jugador César Carvajal, que juega con la casaca número 9, pero como volante central, ¿eh? Así mismo. En ese puesto se desempeña Cesarito Carvajal, que es el hermano de David, el menor de David y del otro Diego Carvajal, ¿eh? Ahí está. Tiro libre entonces para Villarenda. Ahí está el Junior. Perfilado Pereira para el envío. Balón arriba de Pereira. Salta, despeja Duarte de igual forma. Recupera de vuelta Pereira. El número 8. Balón para su compañero. Lo podemos visualizar. El que tiene ese balón. Balón arriba. Otra vez Cardoso. Recupera de vuelta González. Ahí está Néstor. El número 9 González que lucha. Sigue Néstor. Más atrás para Pereira. Pereira para Espínola, Virgilio Espínola que habilita para de Jesús. Va Barreto. Barreto con buen panorama. Sacó el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Villarenda. Apareció nomás Diego de Jesús Barreto. Todo es de él. Recuperó ese balón e intentó meter un centro, un remate que va directo al arco, se le juega el portero Gómez para el primer grito sagrado del compromiso. Hoy domingo 14 de junio del año 2026 por Barreto. Villarenda pasa a ganar por un tanto contra cero. Así mismo, nunca pudo salir el equipo 24 de junio. Toda la pelota dividida queda en la media cancha, recuperó Villarenda. Bien por Espínola, que le dio la pelota a Diego Barreto, que buscó directamente el arco y marca el primero y está ganando 1-0. A los 10 minutos del primer tiempo pasa a ganar ya Villarenda por un tanto contra cero. En el compromiso, bien por Barreto, el chiquilín. Diego de Jesús Barreto que marca, no sé. El primero para... ¿Cuántos goles ya convirtió en Villarenda? El primero. El primero en su cosecha, entonces. El juvenil, sí. El jugador del equipo de Mendoza. Es Mendoza entonces, Cristian Mendoza. Bien por el chico entonces, Diego de Jesús Barreto, que rompe el cero aquí en el estadio del Club San Isidro del Norte, en donde oficia de local el conjunto del 24 de junio. Ahí sale Carvajal, intenta, se equivoca, a recuperar González, González para Pereira, ahí está Pereira, Pereira que profundiza al otro, Pereira al brasileño, al número 7 Julio César Pereira. Hubo falta entonces de Pereira, dijo el árbitro del compromiso. Y va a salir jugando el 24 de junio del compromiso que está cayendo por un tanto contra cero, compañero. Sí, Fashion I3 fabricación de indumentaria deportiva y uniforme para instituciones. Fashion I3 te espero si lo quieren en Villarenda, calle San Isidro. En Villarenda, gracias a Fashion I3, a la señorita Camila y Fran. Tempraneramente llegó ya el gol del conjunto de Villarenda. Eso lo cambia todo también en lo planificado de parte del conjunto del 24 de junio de San Juan. Porque tiene que remar desde abajo. Balón para Pereira. Se mete de vuelta Pereira. Vamos a ver qué fabrica Pereira. Rechaza como puede el jugador Lucio Flecha y pega por Pereira. Salió por la línea de fondo y va a salir jugando Gómez para el 24 de junio de San Juan. Gracias a la señorita Analía Toledo que apoya la cobertura de Pulse Sport Más en este compromiso. También saludo para Agustina Armoa desde España. Y entre el compromiso y apoyando también la cobertura. A la gente de España, Brasil y Argentina. Siempre sigue y siempre ve la transmisión. Así mismo es, saludo a toda la gente de España que siempre siguen. Ella acompaña también a la Liga Deportiva de Grupo de Fútbol. Los amantes del deporte, compañero. Sí, saludos a todos ellos. Ahí está, intenta Alan, no pudo Alan. Sí, el jugador de Villarenda recupera Peralta, ahí está Peralta, se mete Peralta, busca compañía, engancha Peralta, vuelve a enganchar, presionado por Pereira, bien por Pereira, ahí está González, Néstor González, que se va en el ataque, el número 9, abre para el autor del gol, ahí está Barreto, hubo falta entonces ya de... El número 9 González, sí, y que gana la tarjeta de amonestación, compañero. Sí. Rápidamente la tarjeta amarilla para Néstor González, que ya está pintada amarilla. Primero en el partido. Así mismo es, seguramente habló sobre, no sé. Jugador de pasada. Entonces por eso le
El árbitro le amonesta. Ahí está, sale entonces el número 6. El jugador Luis Torres. Por un costado de ese balón manual para el conjunto del 24 de junio de San Juan. Que tiene que acelerar un poquitito más, compañeros. Sí. Tiene que acelerar y buscar antes que se termine la primera etapa el empate. Rápidamente el empate. Ahí está Alan. Alan que domina. Alan que intenta enganchar, pero aparece la marca. Recupera en esa zona. El jugador es el número 8. Es Gustavo David Insprán en el conjunto del 24 de junio de San Juan. Sale Gómez para Insprán. Gira. Intenta girar, no hubo falta. Recupera muy bien. Ahí está Barreto. Barreto para el número 14. Virgil Espínola que intenta profundizar de primera para la subida de Cristian Mendoza. No hubo falta, dice el árbitro. Y sale Cardoso. Balón para el jugador de San Juan, que fue saludado de parte del jugador el número 5. Entonces Ronald Caballero va a corresponder entonces tiro libre que cumple rápidamente Alan. Mete para Peralta. El remate cruzado de Peralta. Salió un poco desviado. Aquí llegó San Juan, compañero. Acá llegó San Juan después de una falta. Un tiro libre. Cruzó bastante bien ahí Peralta, pero nadie pudo cerrar. Por ende, no marca el empate el equipo San Juan. Hacer salida para Guaranda. Así llegó el empate de San Juan por intermedio de un balón largo, porque quedó parado un poco la gente de Guaranda. Entonces y aprovechó Alan para jugar rápido esa pelota parada. Sale Insfran con Olmedo. Ahí está Olmedo. Engancha Olmedo. Otra vez para Insfran. De vuelta para Olmedo. Intenta por aquí, pierde. Recupera Pereira. Junior Pereira, sí. Cambia de lado para Mateo Benítez. Ahí va Mateo. Mateo para el otro Pereira. Ahora sí para Néstor. Hubo falta, no, dice el árbitro. Recupera el número 14 Mendoza. Espínola, mejor dicho, Virgilio. Sale el portero apresuradamente, Johnny Cabrera. Saca ese balón entonces. Se quedó sentido el número 9 González. Después del choque del jugador Freddy Duarte. Sí. Quedó sentido. Y ahí el arquero sacó una pelota. A hacer balón para el equipo del 24. Gracias, Casa Samara de Eri Estigarribia, mayorista, minorista, reparto por toda la zona de Grucua. Aguarda a todos sus clientes también sobre calle San Juan Bosco, en la ciudad de Grucua. Casa Samara. Ahí está Flecha. Bien por Pereira. César Carvajal que devuelve, recupera Pereira. Ahí está Junior Pereira. El otro para el otro Pereira. Bien para González, otra vez para Pereira. Se mete Pereira. Aparece la marca de Duarte. Por un costado de ese balón. Manual que va a corresponder entonces para el conjunto de Villarendaya. Sale el portero. A ver. Final del compromiso categoría juvenil entonces. El Club Sport San Nicolás cayó por 2-1 ante el Club Atlético Sport Unido. Ahí está, ganó Sport Unido. Ganó el Sport Unido, en categoría juvenil en Upona. Pero tiene más plantel el conjunto de Sport Unido, sí. Todo. Entonces aprovecha muy bien entonces. Porque San Nicolás tuvo un plantel justo en la categoría sub-20. Sí. A ver, César. Aquí Olmedo se apresuró. Era para parar y rematar con todo. Sí. Llegó bien aquí San Juan, compañero. Bien, pero se apuró el chico. Tenía que tranquilizar la pelota y buscar el arco directamente. Llegó de vuelta San Juan. Avanza el Vigarenda. No pudo dominar ese balón. Cristian Mendoza entonces queda en la que sale ya rápidamente. Ahí está Cabrera, balón arriba. Hubo falta para mi gusto de parte de Rolón, pero el árbitro no lo entendió así. Deja seguir. Sale en la otra zona Luis Torres, que juega con la casaca 6, pero como lateral derecho. En el conjunto albirrojo va a salir Gómez. 18 minutos de la primera etapa del marcador. 0 para San Juan, 1 para el Sportivo Vigarenda.
Salta y despeja con golpe de cabeza Caballero. Otra vez Caballero a media. Golpe de cabeza, ahora sí para su portero. Cabrera. Tranquiliza y va a salir jugando para Bugarendá. Así mismo está Johnny Cabrera, que prepara la salida para el equipo de Bugarendá. Balón arriba de Cabrera, de pecho. El otro Cabrera en la otra zona. Es el número 11, Alberto Cabrera. Sí. Del conjunto del 24 de junio de San Juan. Hubo falta entonces en perjuicio de César Carvajal. Ya se levanta, ya se repuso. Va a salir jugando entonces el 24 de junio de San Juan. No es tan grande el portero Gómez, pero ataja bien Gómez. Bastante bien. Bastante bien. Sí. Hoy, para su desgracia, se le fue ese balón. El remate de Barreto. Ahí está González Néstor, que se enreda. Saca ese balón. Carvajal. Ahora Flecha. Flecha que mete balón para Rolón. Parece el portero ahí. Entonces Johnny Cabrera va a salir jugando para Bugarendá. Está Johnny Cabrera con ese envío arriba para Pereira. Ahí está Pereira. Julio César Pereira que hizo bien. Hubo falta, sí. De Flecha. Sí. Aquí le perdona a Flecha entonces el acrílico amarillo. Le perdona, no le saca la tarjeta a Flecha por la falta. Tiro libre va a ser para el equipo de Bugarendá. Ahí va Mateo. Carlos Saldívar. Coloca ese balón entonces. Va a meter balón larga. A buscar directo a la cabeza de González. Está también el propio Pereira. Va a ir ese centro entonces arriba, ese balón en busca de González. Despeja Duarte. Recupera Mendoza. Ahí está Pereira, el otro, Junior. De vuelta para Mateo. Mateo Benítez que mete de vuelta. Baja muy bien el remate del número 14, pero ya hubo en posición. Adelanta, entonces ya no valía la jugada. Así mismo, va a ser salida para San Juan. Agradecemos también a Comercial Santa Elena, como siempre, encontrar todo lo que necesita para el hogar en Bugarendá Centro. Gracias Comercial Santa Elena. Muchas gracias Magalí Novedades. Venta de prenda de vestir para chicos y grandes. A buen precio cerca del Colegio Nacional de Espera. Magalí Novedades. Para percatarnos más de algo, el único que tiene su remera debajo de su pantaloncito es Pereira, ¿eh? El único jugador. Sí. Para percatarnos también de que hace rato los jugadores ya no meten más su remera debajo del pantaloncito también, ¿eh? Y esto le da también ¿cómo se dice? Un respeto también al fútbol. Lo que hizo Pereira. Así mismo. Cada partido, entonces se acostumbra entonces a jugar de esa forma. La elegancia de los jugadores, sí, así mismo es. Entonces va a tener tiro libre. Una buena pelota parada a su favor el 24 de junio. Ahí está el especialista de la pelota parada, Alan. A través de ese envío vino el gol ante el Uruguay. Va al centro, pega por la barrera y sale la contra. Sale Mateo. Disparado, Mateo cambia de lado para Junior. Junior que se mete con todo Pereira. En busca del segundo. El conjunto de Bugarendá cambia de lado por completo. A ver qué fabrica de remate. Le rebota al portero. Segundo en camino. Y saca finalmente el jugador del 24 de junio por línea de fondo. Aquí llegó profundo de Bugarendá. Era para el segundo, compañero. Fue con todo, con pelota larga a su compañero, pero nadie pudo terminar la jugada. Desperdició una ocasión clara de gol el equipo de Bugarendá. Le volvió a atajar a Cristian Mendoza. El rebote. El arquero. Se apuró ahí también Cristian. Era como para amagar primero, dejar apagado al portero. Y por encima de poner el segundo. Viene el centro arriba de Junior. Remate de primera de Pereira. Pega por la humanidad del jugador Richard Cardoso. Otro tiro de esquina para el Sportivo Bugarendá. Sí, se mantiene ahí Bugarendá cerca del arco que defiende Gómez. Otro tiro de esquina. Armando Gómez. Entonces ubica a sus jugadores. Falta el útil. Aquí
en el Sport San Isidro. Ahí entonces pasa ese balón Gómez, que apura San Juan también. 23 del primer tiempo. Está cayendo por un tanto con tercero. Es un mal resultado para el 24 de junio jugando de local. Coloca ese balón entonces el jugador de Vigaranda, va al centro arriba. En la mano del portero, casi se le escapa a segunda instancia. Domina Gómez y sale para el 24 de junio de San Juan. Se queda sentido en el piso Pereira. No sé si se percata el árbitro. Sale San Juan Peralta que intenta para Rolón. Sigue Rolón que mete muy bien para Olmedo. Se mete Olmedo. Está en posición adelante. Ya no valía la jugada. Entonces va a salir jugando el 24 de junio. Ya se levanta de vuelta Julio César Pereira. Se levantó ya. ¿Sintió algo? Creo que sí. Le dan un manotazo entonces ahí en el estómago. Lo mismo lo que está indicando también. Claro. Bueno, estamos, señores, en vivo a través de Pulse Sport. Agradecemos a Despensa y Carnicería San Isidro, todos los productos para la granja familiar a buen precio. También cuenta con servicio de pago expreso Aquí Pago, envío o recibo de dinero internacional a través de MoneyGram y Western Union. Visita su local en Vigaranda, calle San Isidro, frente al mismo la USF. Te espera como siempre. Más atrás dice el árbitro del compromiso, sale Saldívar con Mateo Benítez. Ahí está Mateo. Balón arriba de Mateo en busca de su compañero Cristian Mendoza. Ahora sí González que intenta con Barreto. Lucha Barreto. Sale Carvajal. Insfran ahora. Balón para Marcos Olmedo. Ahora César Carvajal. Intenta con Arnulfo Rolón, pero aparece la marca firme. Y sale el jugador Caballero. Ahí está Caballero. Sigue Caballero. La marca ya aparece Cardoso también. Sigue luchando Caballero. No salió ese balón. Ahora sí. Es para el conjunto de Vigaranda. Sí, ganó ahí Caballero una pelota para saque lateral. Luchó hasta el final, Sí, sí. Y lo consigue. Un manual a su favor. Deja para su compañero Torres. Ahí se adelanta Luis Torres. Un chico joven, Juan Carlos. ¿Quién? Caballero. Caballero. Es un chico. Creo que tiene 19 años. Y están haciendo un excelente partido. Cubre. En posición de adelanto entonces. Venía de la posición de adelanto. Sí. El número 9 González. Bueno, partido que sigue 1-0. Minuto 10 fue el gol de Vigaranda y después de eso ya no tenemos. San Juan intentó, tuvo las oportunidades, pero hasta aquí bien. Ahí la gente de Vigaranda ahí atrás trabajando bastante bien los centrales y el portero también. Ahí avanza el conjunto del 24 de junio. Arnulfo Rolón que intenta. Hubo marca entonces de parte del número 5. Caballero. Complementa Torres. Le queda para Barreto. Ahí está Barreto. Se viene Vigaranda. Muy bien para González. Néstor González que gira. Cambia de lado para Benítez. Ahí se mete Benítez. Mateo Benítez. Para Pereira. Julio César Pereira. Se le fue larga ese balón. Rechaza Duarte. Alan que intenta. Recupera rápidamente Saldívar. Saldívar para Benítez. Ahí está Mateo. Mateo que intenta profundizar para aparece Duarte en la marca. Intenta bajar Rolón. Se le fue ese balón. Saldívar ahora. De pecho Barreto. Para Mendoza. Mejor dicho Espínola. Virgilio Espínola. Ahora sí Torres. Va Torres. Sigue Torres. Ante la marca de Cabrera. Sigue Torres. Se le fue ya ese balón. Lucha el número 9. Sale el portero Gómez. Atrapa ese balón. Va a salir jugando para el 24 de junio de San Juan. Ahora sí sale con Cabrera. Alberto Cabrera. Mete Cabrera. Es difícil de esa forma. Sí. Recupera rápidamente Vigaranda. Pierde, ¿no? Pierde la pelota. La gente de San Juan no está amigándose con la pelota. La gente de San Juan. Se apura mucho San Juan. Intenta meter balón larga. Y están muy bien parados la saga de Vigaranda también. Balón para Pereira. Domina Pereira. Se fue Pereira. Ahora sí, sigue Pereira. Carvajal en la marca. Sigue Julio César Pereira. Ahora sí, para González que va a buscar el arco. Remate totalmente desviado de González.
González, que está buscando su gol en el partido. Creo que tuvo uno clarita los primeros minutos que no pudo invocar y después eso está buscando la forma de tener pelota en ataque González. Gracias a Hospedaje JM también con nosotros apoyando la transmisión y dando su apoyo al Deportivo Garendá en el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Gracias a Hospedaje JM. Minuto de rehidratación a los 28 minutos del compromiso. Sí. No sé si hubo un manotazo de Julio César Pereira en la cara del jugador Lucio Flecha. Y si hubo algún contacto, seguramente él le recuperó algo. Claro. Le devolvió algo, algo de su medicina, como se dice. Así es. Bueno, le agradecemos también a Magalino Novedades, venta de prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio en Merendá Centro, cerca del colegio Te Espera su local. También le agradecemos a AB Alineaciones y Balanceo Computarizado en Merendá Centro, Te Espera cerquita del colegio. AB Alineaciones y Balanceo Computarizado. Muchas gracias a R Stores, venta de prenda de vestir para chicos y grandes. También cuenta con atuendo deportivo de las mejores marcas de diferentes clubes. Visita su local en Merenda Centro. AR Stores, Fashion I3, fabricación de indumentaria deportiva y uniforme para instituciones. Fashion I3 de la señorita Camila Infante. Espera en Merenda, calle San Isidro. Agradecemos también a Comercial Santa Elena. Como siempre, encontrar todos los productos para la canasta familiar. Siempre cuenta en la parte de despensa, carnicería y ferretería. Centro mismo de Brandate espera. Comercial Santa Elena, Juan Carlos. Gracias, compañero. Minuto de hidratación entonces. Ya retornan los protagonistas tanto del 24 de junio de San Juan, así también del Club Esportivo Garendá, que está ganando por un tanto contra cero. Primero 30 minutos del compromiso, falta 15 más a lo que pueda adicionar el árbitro del compromiso. Sí. Hasta el momento un partido bastante tranquilo, compañero. Sí, bastante tranquilo. San Juan arrancó con todo y como vos estás mencionando recién, creo que le va a costar el partido a San Juan porque jugó un partido intenso el miércoles, hoy es domingo. Y nosotros en la liga principalmente no nos acostumbramos a jugar partidos seguidos. Así mismo es jugar entre semana. Así es. Muchas veces no estamos acostumbrados todavía. Balón arriba, ahí aparece el despeje, el desvío de parte del jugador Peralta, pero no quiere complicaciones. Mateo rechaza entonces ese balón por un costado manual para el conjunto de San Juan. Gracias a Analía Toledo, que apoya la cobertura deportiva también. La señorita Analía Toledo. Manual en ataque entonces para San Juan. Adelanta de a poco su línea. En busca del tanto de la paridad antes de que se terminen los primeros 45 minutos. Ahí está Flecha. Flecha para Alan. Alan que domina. Ahí está Alan. Va a buscar ganar el córner. Sigue Alan. Presionado. Quedó ese balón. No salió. Ahora sí se interpuso Pereira. Los dos Pereira. Ahí está Julio César que saca. Intenta alcanzar el jugador. Pero aparece González. Néstor González que se mete con todo. Falta de parte de Flecha. Sí, no sé si la tarjeta va a salir ahí, pero no. González. No salió la tarjeta. Bien por González. Se escapaba González. Bueno, después hubo ese contacto ligeramente, pero si se pone que quería continuar, yo creo que iba a avanzar más. Claro. El jugador González. González. Bueno, ahí está Benítez. Intenta Benítez, se equivoca aquí. Carvajal que sale. Otra vez recupera Caballero. Caballero que sale con Torres. Torres ahora. Recupera San Juan, ahí está Cabrera. Cabrera para Marco Olmedo, se viene Olmedo, sigue Olmedo. Olmedo que intenta meter en el medio. Olmedo tenía 16 años también por ahí. Sí. Por ahí estaba. Joven es Olmedo, Marcos Olmedo. Muchos jóvenes este año, esta temporada, principalmente en los diferentes clubes. Y es lo más importante, dar también oportunidad a los chicos, a los jóvenes, sí señor. Avanza Pereira, hubo falta de Flecha y yo creo que aparece la primera amonestación también. Para el 24 de junio de San Juan, Flecha tuvo constantemente problemas con Pereira. Sí, hasta aquí no le está controlando Flecha a Pereira. Bueno,
Amonestado entonces Sí, tarjeta amarilla. el lateral derecho de San Juan, que juega también desde ahora, condicionado el partido. El compromiso que está cayendo San Juan por un tanto contra cero. Coloca ese balón Pereira. Junior. A buscar el arco. O buscará la cabeza a su compañero. Es un perfil también para buscar directamente el arco desde ahí. Así mismo. Coloca Junior entonces. 3 en la barrera humana. Autorizará el árbitro. Ahora sí. Va Junior. Remate Junior. Arriba por encima. Es lo que te decía. Sí. Intentó buscar directamente el arco. Intentó a buscar el arco, pero muy arriba. Le agarró muy abajo esa pelota. Nunca bajó el balón. Va a ser salida para Gómez. Ni arco ni la cabeza de su compañero. Pasó por encima de vuelta del alambrado. Sí, de la que está alambrado que está detrás del arco. Bueno, sale otra. Ahora sí, Junior de vuelta. Recupera rápidamente. El balón. Ahí está Julio César Pereira. Pereira. Bien para su compañero. Virgilio Espínola. Sigue Espínola. Más atrás para Saldívar. Sale Saldívar con Caballero Ronald. Ahí está Ronald Caballero para Torres. Toca y toca. Villarendá. Aparece González. Ahí está González. Intenta profundizar con su compañero Mendoza. Ahí está Junior. Otro remate de Junior que salió totalmente desviado, compañero. Sí, no le salió otra vez el remate. Trató, pero era un buscar ir del arco, pero le agarró mal de vuelta al balón. Va a salir jugando 24 de junio de San Juan con Flecha. Balón arriba de Flecha. Busca Peralta. Desvía Peralta. Aparece Insfran. Ahí está Gustavo. Deja para Olmedo. Olmedo para Insfran. Sigue Insfran. Avanza Insfran. Pellizcó ese balón Barreto por un costado de ese Manuel. Manuel para el conjunto de San Juan. Se adelanta Alberto. Alberto Cabrera para cumplirlo. Esta Cabrera para Alan. Busca a Alan, pero aparece la marca. Ahora domina González. Néstor González. Barreto de primera para la subida de Mendoza. Corre Mendoza. Mendoza ante la marca de Duarte. Finalmente tiro de esquina para el conjunto de Ugarenda. Cada vez que van a ataque, Ugarenda está sufriendo. La gente de ahí, lo que está ahí. Carlos Duarte está sacando muchísima pelota ya hasta aquí en el partido. Cada vez que van a ataque, le está complicando Pereira por el lado derecho, principalmente al lateral derecho que está ahí, Flecha, que hasta aquí no le controla a Pereira. Sí, porque quería adelantar la gente de San Juan también. Y eso deja espacio. Deja mucho espacio. A espalda de los laterales. Y aprovecha muy bien también el equipo del Sportivo Ugarenda. Tiro de esquina que corresponde entonces a Ugarenda. En el último rincón de la cancha. En el centro arriba de Sevilla. Le queda por el centro de vuelta. Defensa, saca. Muy bien Flecha con golpe de cabeza. Recupera de vuelta Ugarenda. Pero otra vez Flecha revienta ese balón. Ahora Peralta que intenta, baja muy bien el jugador Saldívar, ahora para Pereira, el remate de Pereira por la humanidad del número 5 Duarte, otro tiro de esquina para mi gusto, o es lateral, salió por el costado entonces ese balón, va a ser lateral. Se quedó ahí Saldívar, casi le complica a la gente de San Juan, compañero. Sí mismo, de vuelta Duarte, sacó esa pelota. Sacó de vuelta Duarte, sí. Va a corresponder entonces lateral en ataque. Va Mateo Benítez para cumplirlo. Se acerca su compañero Mateo que juega cortita. Para Pereira, otra vez para Mateo. Va el centro arriba. Golpe de cabeza defensivo de Olmedo. Ahora Mendoza. Mendoza para Caballero. Caballero que sale muy bien para su compañero. Espínola, ahora sí, Pereira para Benítez. Profundiza Benítez, aparece González. La marca ya Carvajal. El árbitro cobra una falta entonces. Va a salir jugando 24 de junio de San Juan. Va a respirar San Juan. Después mucho va a tener vuelta pelota para salir. Que hasta aquí Ugarenda está adelantando mucho las líneas en esta parte ya del partido. Apretando con todo, buscando el segundo. Pero hasta aquí está aguantando San Juan. Es lo que te decía, compañero. ¿Hasta cuándo puedan aguantar el 24 de junio de San Juan?
La arremetida de Ugarenda también. Ahora consigue un tiro de esquina. Sí. Un balón parado que va a tener a su favor el conjunto de San Juan, que es el arma también que pueda... Sí, siempre va bien por arriba. Que pueda... De San Juan acá va a tener la oportunidad de buscar el empate por arriba. Así mismo por esa vía va el centro arriba. Aparece muy bien el portero Johnny Cabrera, se hace de ese balón. Va a salir jugando para San Juan y rápidamente sale para Ugarenda, mejor dicho. Ahí aparece Julio César Pereira para el otro Pereira Junior. Un poco más atrás para su compañero, el número 14, Virgilio Espínola. El otro, Pereira, esperaba ya la devolución, porque quería correr. Y se equivocó también ahí, por cierto, Pereira. Es para acelerar entonces. Quedó sentido el jugador de San Juan. Vamos a ver hacia dónde cobra el árbitro del compromiso. Es más fácil cobrar a favor del defensor que al delantero, compañero. Eso siempre. Es la lógica. La lógica, ¿verdad? También siempre le cobra al delantero. Va a salir entonces San Juan. Ahí está Duarte ya. Cortita con Alan. Alan que mete. Corre Rolón. Que juega muy solo en el ataque de San Juan. Y es difícil con 3, 4, 5 de Ugarenda siempre la cobertura. Complicado. Muy complicado. Entonces ahí sale Mendoza. Mendoza con Torres, ahora sí con Caballero que mete balón en el medio, recupera Carvajal, pero le queda otra vez para Mendoza. Ahora Barreto que profundiza para la corrida de Pereira, que quiere correr. Sale Cardoso para Peralta, ahí está Peralta, pierde Peralta, recupera ya Torres, deja para Caballero, levanta Caballero ese balón arriba. Empuja, pero gana muy bien. Aquí el jugador Mendoza. Ganó un tiro de esquina entonces. Sí. El conjunto de Ugarenda, 40 minutos de la etapa inicial. 40 ya de la primera etapa. Otro tiro de esquina para el equipo visitante. A ver, se adelanta Mateo Benítez para cumplirlo entonces. Cruza toda la cancha para cumplir el tiro de esquina, lateral izquierdo, Benítez. Va a venir un centro abierto seguramente. Con un perfil zurdo que va a encajar esa pelota. Coloca el zurdo. Se viene el tiro de esquina, autoriza el árbitro. Balón, primer caño, se desvía el remate. Directamente en la mano del portero Gómez. Era buenísima para el segundo. Buscó con todo el segundo Ugarenda, pero atentísimo el arquero. Aquí cobra falta, le dio primeramente, le dio ventaja, después retrocede la jugada. Sí. También está bien porque hubo falta, sí. Cortar la jugada también. Cortar la jugada, sí. Para no tener complicaciones, pero era buenísima la llegada de Ugarenda. Tenía todo el segundo, pero directamente pegó donde está ubicado el portero Gómez. Alan que coloca ese balón entonces. Tiro libre. A buscar la cabeza de su compañero. Muy lejos la jugada. Pero es sabe muy bien pegar al balón. Ahí va. Recupera. Almeida le queda para el jugador. ¡Gol! Del 24 de junio de San Juan apareció Gustavo Isfrán con ese rebote, remate rastrero al palo derecho del portero Johnny Cabrera. Nada pudo hacer para el empate parcial del 24 de junio. A los 42 minutos prácticamente por Isfrán empareja el compromiso. 1 para el 24 de junio, 1 para Ugarenda, compañero. Sí, tiro libre de Alan Fernández, dio rebote la gente de Ugarenda, pero estuvo atento ahí el jugador de San Juan, que directamente buscó el arco. Gol, empate para San Juan, minuto 42, primera etapa el empate. San Juan 1, Ugarenda 1. Cuando se iba ya prácticamente el compromiso, un tiro libre, un balón largo, como decíamos. Sí. Y justo nos decía el compañero que está en los controles que es peligroso porque Alan sabe meter balones
Y ahí apareció entonces el rebote que le quedó justo en los pies a James Brown. Sí, sí, sí. Remate rastrero al palo Imposible derecho. para el arquero. Imposible porque Claro. casi roza el palo derecho para decretar el empate parcial. El compromiso. ¿Quién gana la tarjeta de amonestación, compañero? Sí. Tarjeta amarilla. Sí, hubo amarilla para el 24. Marco Olmedo. Para Olmedo entonces el número. Está con tarjeta. El número 4 entonces del Sí, el número compromiso. 4. Segundo por el lado de San Juan. Así mismo. Bueno, tiro libre para Bugarenda. De la nada llegó el empate de Sí, San sí. Juan, Mira compañero. que San Juan venía buscando con pelota larga, principalmente a Fernández en todos los tiros libres, pero hasta que sí encontró una pelota infran y marcó el empate. Primer error defensivo también de Sí, sí, así mismo. Bugarenda. Va al centro de Benítez. Saca flecha. Balón arriba. Salta, queda ahí en los pies del jugador. Hubo falta, para mi gusto no, dice el árbitro. Ahora sí cobró. Sí, hubo contacto Así mismo. para el número 6, que finalmente cobró en perjuicio de Luis Torres. Sí, es el Entonces la falta va a tener otra pelota parada antes del finalizar el compromiso, Bugarenda. 44 ya del compromiso, compañero. 44, casi 45, casi cumplido ya en la primera etapa. Otro tiro libre para el equipo visitante. Coloca ese balón. Saldívar que quiere probar suerte también. Está también Mateo. Es más para un zurdo. Sí. 4 en la barrera humana. Ahí está Benítez. Conversando con Saldívar. Ninguno de San Juan queda para el rebote. Ahí va Saldívar. Remata por la barrera. A recuperar Mendoza. Mendoza que mete balón larga ya, entonces no va a llegar. Aparece el portero. Sí. Gómez. 45. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, compañero. Así mismo. Ahí está Carvajal. César que lanza. Aparece la marca bien de Torres por un costado de ese balón manual. Para el 24 de junio que respira. Ahí está Alan. Camina Alan. Sigue Alan. Se cae Alan. Recupera. Barreto. Ahí está Barreto. Barreto que sale. Bien por Barreto. No hubo falta, dice el árbitro. Ahora cambia Cardoso. Olmedo que busca. Aparece Mateo. Ahora Brown para Marco. Sigue Marco. Aparece muy bien Pereira. Pone el físico. Olmedo. Más atrás para Flecha. Carvajal que intenta un lujo. Se equivoca, pero recupera de vuelta Flecha. Y cuando el árbitro principal dijo no va más. Final del compromiso. 1 para San Juan, 1 para Bugarenda. Así mismo, fin, se dio la primera etapa, empate 1-1, minuto 10, el gol de Bugarenda, minuto 42, el gol de San Juan, empate 1-1, termina esta primera etapa. Pausa y ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo, partido 1-1 hasta aquí entre Guarenda y San Juan, minuto 42, control de empate del equipo local. Y esto ya en minutos arranca la segunda etapa, señoras y señores, y lo vas a vivir siempre a través de Pulse por Más en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro y con el compañero Juan Carlos López. Así que compañero, regresa a los protagonistas ya, el 24 de junio ya está de regreso, así también el árbitro principal del compromiso. Tuvo más Garendá en el primer tiempo, Sí, sí, e inclusive tuvo más la posesión de balones, claro. llegó más con más clarita, pero no llegó a Eso, concretar, como se dice, y entonces llegó el empate cuando el partido se iba, compañero. pagó caro de esos errores que cometieron los muchachos de Guarenda, el empate de San Juan. Se nos viene un lindo partido este segundo tiempo. Queda 45 minutos para saber si esto permanece en la paridad o uno de los dos va a tener ya un pie en la final del campeonato de la liga. Aunque no todo se ha dicho como se dice porque no hay diferencia de goles. Así es. Puede pasar muchas cosas también. Puede pasar muchas cosas en el segundo partido también. Pero el que gana tuvo más chances ya Sí, de jugar con toda la tranquilidad. Aparte del que pierde, juega más presionado, compañero. claro. El segundo partido, con la necesidad de ganar. Ahí está entonces, falta el útil, el único que falta para arrancar el segundo tiempo. Increíblemente, ¿verdad? El elemento, Algo importante que lo no más debe, importante, que no debe pasar eso, ¿verdad? la caprichosa, como se dice, Claro. ¿verdad? Ahí ya viene. Bueno, coloca ese balón Cristian Mendoza. Vamos a ver, Garendá. Mira el árbitro sobre el lot, como se dice. Ahora sí, autoriza, mueve Mendoza. En marcha el segundo tiempo. Aquí en el Sport San Isidro entre San Juan y Garendá. Ahí aparece Pereira a la marca de Flecha. Flecha que tuvo muchos problemas con Pereira en el primer tiempo. Pero casi le gana toda Pereira. Sale entonces con Barreto. Ahí está Barreto. Ahí está el chico. Mete Barreto muy bien para Pereira. Desvía ese balón. Cabrera entonces. Primer pelota parada del segundo tiempo, compañero. Tiro de esquina primero de esta segunda etapa. Sacudieron 40 segundos. Tuvo entonces Garendá. La primera pelota parada en este segundo tiempo. Va Mateo Benítez para cumplirlo. Garendá busca el segundo. Rápidamente en este segundo tiempo. Ahí está Mateo. Autoriza el árbitro. Mateo con ese envío. Primer caño. Despeja la defensa. Se viene la contra, no. Intentó aquí Alan. Se le fue larga. Aparece Barreto. Barreto que lanza. Arriba ese balón. Salta muy bien Cardoso. Queda para el jugador Rolón. Rolón para Carvajal. César. Mete César. Aparece la marca de Torres. Balón por línea de costado. Va a corresponder entonces Manuel para San Juan. Bien, muchas gracias a Antonio Abogado y familia que acompaña la transmisión y da su apoyo al equipo de Garendá. También agradecemos a Martín Caballero y familia que acompaña la transmisión a través de Pulse por Más y da su apoyo a su querido club deportivo Garendá. Saldívar que lanza, lucha, González, saca ahora Cardoso. Barreto que baja, ahí está el chiquilín. Aparece César, muy bien, de vuelta el número 9. Ahí está González, Néstor González que pisa. Intenta salir, falta entonces de Néstor. Bueno. Es casi característica del jugador que jugaba también como número 9 en Garendá. Walter Martínez, sí. Casi similar. Así es. La forma como se mueve también este González. Ahí está Cabrera. Ayer hablando de Martínez quedó eliminado el 14 de mayo. Así es, en el 14 estuvo jugando. En el 14 estaba nuestro amigo Walter. Y gran candidato el 1 de mayo a la final en la Liga Campeones. Gran candidato al dejar así es, al 14. En el camino al 14. Saca apresuradamente Mendoza. Recupera César, le queda para Alan, gira, Alan busca el remate. Ahí está. Pasa sobre el travesaño. Sí, probó Alan Fernández buscando también largo.
pero pasó arriba del travesaño. En primer mayo está jugando Antuna, por ejemplo, buenísimo jugador. Armando Ariel Antuna, que salió campeón con 4 de mayo la temporada La pasada temporada en pasada. Campeonato de Campeones y en la Precopa Paraguay también. Buenísimo el jugador que ahora está en 1 de mayo. Y ganó su primer partido el 4 de mayo, campeón de Sí, sí, campeón de Copa campeón. Paraguay. Antes General Caballero. Copa Paraguay, sí. Así mismo. Avanza, rechaza como puede el Caballero. Ahí pone el piso. Falta entonces de vuelta. De flecha en perjuicio de Julio César. Pereira. Quedó sentido. Sí. Hoy ligó mucho para ir a aquel lado. Casi le alcanza la cara entonces en los pies. Sí, sí. Otra pelota parada. Otra pelota para Villarenda. Cuando calienta Micdio Carvajal, así como está la Sí, cosa, va a cambiar su lateral derecho. seguramente. 24 de junio de San Juan. Porque Flecha ya tuvo, Ya o está sea que con ya tiene, tarjeta. está ya Sí, con sí, tarjeta de sí. amonestación. Acondicionado. Acondicionado, sí. Así mismo, compañero. Ahí está Pereira, Junior. Junior Pereira para este envío. Autoriza el árbitro. Va al centro arriba en busca de González. Golpe de cabeza defensivo de Rolón. Ahora Sala Cardoso, Richard Cardoso. Manual para el conjunto. Para Arendazzi. Es para Arendazzi. Sí, sí, es para Arendazzi ese balón. Ahí está Cardoso. Gira Cardoso, sale. Ahí está Gustavo Infram. Mete Infram para la corrida de Alan. Se mete Alan. Aparece bien la marca de Caballero. Ahora Saldívar complementa. Recupera Carvajal. César. Lucha Peralta. Pierde Peralta. Recupera ya Pereira. Julio César. Deja para el otro Junior. Ahí está. Para Pereira que lucha ante la marca de Flecha que sale bien ahora. Flecha que deja para Peralta. Peralta que sale. Olmedo ahora. Sobre la raya, destapado. Ahora sí para Alan. Mete de vuelta para Peralta. Sí falta. Empujón de Peralta en perjuicio de Junior. Mira que pierde rápido la pelota San Juan. Cada vez que tiene, pierde rápido la pelota. Es el problema de San Sí. Juan. No pudo aguantar un minuto en el compromiso. Balón arriba. Busca Pereira. Desvía ahora Flecha, sí. Manual para el conjunto de Villarenda. Ahí está Mateo. Mateo Benítez para cumplirlo. 5 minutos de la etapa complementaria. Sigue el 1-1 acá en el Sport San Isidro cuando se viene San Juan. Ahí está Alan, intenta profundizar para Rolón. Aparece la marca de Saldívar, más atrás para Cabrera, va a salir Villarenda. Ahora Junior. Junior que empalma, mete para la corrida del número 18 Mendoza, ahí está. Lucha con todo. Se juega ese balón entonces, finalmente cobra falta a favor de San Juan. Va a salir jugando desde su terreno. Se prepara entonces Carvajal. Se viene el cambio, así como está la cosa, compañero. A ver, cambio. Vamos a ver. Va a ingresar Espínola. O sea que Carvajal, digo bien. Emidio Espínola. Carvajal, digo bien. Va a ingresar. Y vamos a ver por quién. Seguramente por Flecha o por. A ver, creo que es lo que está. Yo creo que por Flecha avanza e intenta aquí, se equivoca. Gustavo se apuró. Y en la mano del portero, Cabrera sale Johnny. Balón arriba. Pone el físico muy bien aquí Pereira. Domina Pereira, Julio César. Intenta, aparece la marca de Duarte. Recupera rápidamente Villarenda el balón. Ahí está González. Néstor que domina. Juega más atrás para su compañero. Lanza Mendoza para Barreto, destapado Barreto. Barreto que mete el centro para su compañero en este caso. No pudo dominar aquí Mendoza. Se le fue larga. Recupera aquí el jugador Rolón. No hubo falta, dice el árbitro del compromiso. Balón arriba para Gustavo. Salta muy bien, caballero. Hubo falta ahora sí. No cobra el árbitro. Va Peralta. Avanza San Juan para su compañero Rolón. Arnulfo Rolón. Más atrás.
Se equivoca aquí y sale el jugador Espínola para su compañero. Ahora sí se mete Pereira, sigue Pereira. Le queda otra vez el rebote a Pereira. Julio César que amaga, deja para González. Ahí está Néstor González. Más atrás para Barreto, de primera para Benítez. Para Espínola. Esta Espínola. Virgilio Espínola juega para la subida de Torres. Va al centro de Torres. Rechaza la defensa. Ahora le queda para Arnulfo Rolón. Rolón que sufre la falta. Entonces de Torres. Va a salir jugando el 24 de junio de San Juan, compañero. Así mismo, muchas gracias a Hospedaje JM, apoya la transmisión y apoya al equipo de Ugarenda. También agradecemos a Magalí Novedades, cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio. Visita su local en Ugarenda a paso del colegio. Gracias a Magalí Novedades. También agradecemos a AR Stores, cuenta con atuendo deportivo, ropas para chicos y grandes, las mejores marcas, y también cuenta con calzado en general. Visita su local en Brenda Centro, gracias a AR Stores. Se termina el compromiso entonces para Flecha. Va a permitir el ingreso del interminable lateral derecho, Emilio Carvajal. Sí, hace rato ya que está jugando. Sí. Sigue todavía, ¿eh? Desde que yo estuve por Uruguay estaba ya jugando Emilio Carvajal en San Juan. Desde el 2016 yo estuve por Uruguay. Sí. Hace 10 años ya. Hace mucho ya, ¿eh? Dejó un tiempito el fútbol. Sí, un poco. Después volvió otra vez. Mira que hay muchos de los Carvajales que todos son futbolistas. Sí, la mayoría, sí. Lo que más se destacó es David y Diego Carvajal. David, lo más que se destacó bastante. Lo más jovencito. Sí. Así. Bueno, ahí está la marca entonces, el número 18. El Rolón por un costado de ese balón. Benítez para cumplir manual para Villarenda. Ahí está Benítez. Más atrás para Saldívar. Saldívar sale con este pelotazo arriba para Pereira. Golpe de cabeza de Duarte. César Carvajal. Se equivoca aquí. Sale Benítez. Benítez. Intenta profundizar, pero aparece la marca de Carvajal. Recupera rápidamente Villarenda el balón. Ahora Torres. Torres que viene. Torres se viene, a ver, ahora para Barreto, domina Barreto, engancha Barreto, sigue Barreto, mete Barreto muy bien para su compañero Pereira, ahora Torres, que se equivoca en el envío, era buenísimo de cruzar en buscar un buscapié, compañero. Sí, no pudo cerrar bien Ugarenda esa jugada, Torres principalmente. Partido que sigue 1-1 aquí en este segundo tiempo. Ahí está Alan que intenta. Jugando con Marcos, de vuelta para Alan, corre Alan, llegó primero el portero Gómez. Primero Gómez, entonces, mejor dicho Cabrera, sale para. Voy a andar rápidamente con Mateo Benítez. Ahí está Benítez. Balón arriba de Benítez, golpe de cabeza de parte de Mendoza. No pudo direccionar ese balón, pero recupera de vuelta. Voy a andar rápidamente de lo que decíamos. Aquí se equivoca Mendoza, intenta enganchar. Sale Peralta, ahí está Peralta. Peralta con Carvajal. César Olmedo que hizo un lujo y se escapa de la marca de Benítez. Sigue Benítez, persigue Benítez, ve el centro de Olmedo. Golpe de cabeza defensivo de Torres. Recupera Barreto, ahora sí. Barreto para la corrida de Pereira. Corre Pereira, domina Julio César. Ante la marca de Cardoso, sigue Pereira. Amaga. Otra vez Pereira. Ahora sí el centro de Pereira. Es deficiente entonces lo de Pereira. Gran error ahí de Pereira. No pudo cerrar bien. Aquí se equivocó Pereira. Sí, se equivocó, pero bastante. Era buena la intención, ¿eh? Buena, pero no le salió. De tratar de buscar la cabeza de su compañero. Claro. Un comentario que vamos a compartir también, ¿eh? Vamos, Arendada dice, vamos a Uruguay. Blas, Marisco, Manuel Santa Cruz. Gracias, Carol Santo. ¿A qué la cerca te dice? Después tenemos a Ilsa Vera. Vamos, Arendada dice, saludos desde España, Samuel Cardoso. Vamos, Arendada dice, arriba San Juan, Ronald Torales. También vamos San Juan de Cuenca, algunos de los comentarios que estamos compartiendo con los seguidores, compañeros. Así me saludo a todos los que están viendo y compartiendo, que compartan la transmisión también, a la gente que está viendo el partido. Ahí aparece González, Néstor, lleva Néstor.
Domina Néstor, sigue, busca con quién jugar. Ahora Néstor prontiza muy bien para Pereira que está dentro del área. Aparece la marca de Duarte. Pone el físico y deja salir entonces el jugador de Garenday. Corresponde entonces. ¿Quiere? Tiro de esquina, sí. Va a ser corner. Va a ser corner entonces. Coloca Barreto entonces para cumplirlo. Ahí está de Jesús Barreto. A Diego de Jesús Barreto para ese envío. Balón arriba de Barreto. Golpe de cabeza. De parte, se molestaron aquí. Sí. Lo de Arendá. No pudieron Conectar bien. Ese balón era bueno. El envío de Barreto entonces. Barreto también. Ahora va a salir jugando entonces Gómez. Armando Gómez. 13, 14 minutos de la etapa complementaria. Sigue mantando el 1, compañero. Recordamos que en categoría sub-20 había igualado 0-0. Sí, empate 0-0 y ahora es 1-1. Ahora 1-1. En el otro escenario fue victoria del conjunto Del Sport Unido. Sport Unido ante Sport San Nicolás. La categoría juvenil y ahora está ganando 1-0 el equipo de San Nicolás. Al final del primer tiempo. Sí, señor. Sale entonces Barreto. Recupera San Juan. Ahí está César Carvajal que intenta jugar largo para Olmedo. Recupera el jugador Arnulfo. Ahí está para él ahora sí. Para el jugador, el número 8 que pierde. Recupera rápidamente. Cabrera. Le queda para Caballero. Sale Caballero. Manuel arriba. Cardoso. Ahora Torres. Más atrás para Pereira. Se equivoca Alan que intenta. Pero sale Saldívar. Ahí está Saldívar. Balón arriba para Pereira que bajó muy bien, paró muy bien Pereira para su compañero Néstor González. Hubo mano entonces de González. Pereira que esperaba ya la devolución de primera, compañero. Y los que hasta ahora no le entienden su compañera. Siempre le espera una segunda pelota, pero nunca le entiende a su compañero. Porque si le devuelve de primera es difícil de atacarlo a Pereira. Es un juego rápido. Así es. Y tiene buen manejo de balón también. También, sí, señor. Y ataca bastante bien. Ataca bastante bien. Va a corresponder entonces Manuel. O sea que juegan ya. Miranda. Va a salir Saldívar. Balón arriba de Saldívar. Corre. Golpe de cabeza de Cardoso. Aquí casi se complica. Se le fue. Ese balón sí hubo córner. Sí, casi le complica. Hubo córner. Casi se complicaron los dos. Casi le complica a su arquero y por Era- suerte fue al córner esa pelota. Era de cubrirlo más. Claro, Intentó pasarle de cabeza entonces. al arquero. Sí. Va a corresponder entonces tiro de esquina. Ahí está Barreto, que va colocando ese balón. Va a Guerenda en busca del segundo tanto del compromiso. Coloca Barreto. Se viene el tiro de esquina. Ahí está Diego de Jesús. Balón arriba. Golpe de cabeza de Saldívar. Saca la defensa a media hora. Complementa balón arriba. Corre dos de San Juan, pero rechaza muy bien Benítez. Mateo Benítez. Intenta bajar de pecho aquí. El jugador Insfran se le fue larga. Juega rápido Garenda. Aparece ahora Insfran. Mejor dicho, Junior Pereira. A Insfran se le fue ese balón larga. Ahora sale. Balón largo. Baja muy bien Mendoza. Deja para Pereira. Julio César. Intenta profundizar. Pero recupera. De vuelta. Virgilio Espínola. Cambia de lado. Muy fuerte ese cambio entonces para Torres. Bueno, No hubo conexión en esta jugada, compañero. no pasó nada en esa que intentó. Partido que sigue 1-1. El empate aquí en la cancha del Sport San Isidro. Carnicería San Isidro también con nosotros del amigo Eddie Gaona, que apoya la cobertura deportiva. El amigo Eddie Gaona en el barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Iruka. Carnicería San Isidro. ¿No? Se viene el mes del padre, compañero. Sí, sí. O sea que el día del padre. Y el padre dijo el próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Así Hoy es mismo. noche. Así mismo. Vamos a ver qué pasa. Muchas actividades, seguramente mucha gente visitará a sus padres, en este caso, el próximo fin de semana.
Mucha actividad este mes de junio, ¿eh? Muchas actividades. Aparte de que después del trabajo Claro. podemos hacer algún festejito de por medio, el Así domingo, ¿eh? mismo. Bueno, va a haber variante o no. No lo llaman a su jugador entonces. ¿Está sentido? ¿Quién está sentido? El jugador de Berenda. Sí, Vamos a ver de quién se trata. Lateral derecho, Torres entonces. Torres, sí, el derecho. El 6. Y aprovechan también los jugadores para hidratarse un poco. Así es. Bueno, agradecemos a la firma comercial que está con nosotros. Agradecemos a Despensa y Carnicería San Isidro. Todo lo que necesita para el hogar tener siempre a buen precio. Cuenta con servicio de pago expreso y aquí pago. También cuenta con envío y recibo dinero internacional a través de MoneyGram y Western Union. Garanta calle San Isidro, frente mismo a la USF. Muchas gracias a Fashion i3. Realiza trabajo de fabricación de indumentaria deportiva y uniforme para instituciones. Visita su local en Garanta calle San Isidro. Fashion i3 de la señorita Camila Ifran. Muchas gracias a Comercial Santa Elena. También, como siempre, le agradecemos a AVE Alineaciones y Balanceo Computarizado. Magalí Novedades, AR Torres, Familia Bogado. Gracias a Martín Caballero y familia también, como siempre, acompañando la transmisión. También le agradecemos a Hospedaje JM con nosotros aquí el día de hoy. Avanza Berenda, aparece Néstor González, busca su perfil, Néstor, remate de Néstor, totalmente desviado. Intentó remate de larga distancia, le salió mal aquí a Néstor González. Mira que Néstor, cada vez que tiene oportunidad, busca el arco, pero hasta aquí se le niega a González. Hasta aquí no se le abre el arco a Néstor. Sí, ¿no? Va a salir jugando 24 de junio de San Juan, gracias a Casa Samara también del amigo Eri Estigarribia, como siempre muy gentil apoyando la cobertura deportiva. Mayorista y minorista en la ciudad de Griego, Careparto, por toda la zona. Casa Samara de Eri Estigarribia. Ahí estaba Mendoza que baja. Deja más atrás para Saldívar, sale Saldívar, balón para Barreto. Llega a alcanzar Barreto. Barreto. Busca al jugador, en este caso al número 14. Es Virgilio Espínola. Aparece Infran para Rolón para Alan. Alan desde lejos saca el remate. Demasiado lejos para mi gusto. Es imposible así. Es imposible, era de buscar más a su compañero. Sí, tenía todo para buscar a su compañero, pero buscó el arco. Tenía fe en su pierna derecha. Sí, pero te va a salir una. Demasiado lejos. Te va a salir una, pero te ha salido 3 veces. Imposible así. Lo dijo el compañero. Y es presentado por la señora Agustina Armoa. Desde España. España City. Ahí sale el balón arriba del portero Johnny Cabrera. Julio que domina, Julio César. Ahí está. Pereira que intenta, sigue Pereira, bien lo de Pereira, avanza, ahí está Pereira, deja para Néstor, ahí está González, González que busca conectarse con su compañero, Espina la pierde ya González, después comete la falta y ya tiene la tarjeta de amonestación. Hay que cuidarse el jugador González para el segundo partido porque ya tiene tarjeta de amonestación, compañero. Sí, ya tiene tarjeta amarilla González, tiene que tratar de cuidarse ya González en este partido. Va Emilio Carvajal, balón arriba. La mano del portero Cabrera. Johnny que va a salir. Lanza y empalma ese balón. Queda para Peralta. Peralta que engancha. Sigue Peralta para Olmedo, de vuelta para Peralta, se mete Peralta, sigue Peralta, mete para Alan, va Alan, ahora le queda Peralta, ese remate violentísimo, por encima del travesaño, intentó de larga distancia de vuelta a San Juan. Probó de vuelta a San Juan, probó Peralta, se levantó esa pelota encima del travesaño, salida para Cabrera. Balón para Cabrera entonces, largo ese remate. Se prepara cambio entonces, Ugarenda. Sí. Barrios el 11 y Navarro el 4. Por Junior Pereira va a ingresar a Augusto. Se retira entonces Junior, ingresa Augusto. El 11. Bueno, y se retira el 9, ingresa por él Navarro. Y es lo que decíamos, ¿eh? Sí. Tienen que cuidar ya al jugador Néstor González. No está mal el empate. Claro. Jugando de visitante, pero Néstor ya
Y le mete a dos rapiditos. Tenía ya tarjeta. Sí, y le mete Jugaba ya acondicionado, a dos rapiditos Torres, el técnico. Vamos a ver si aprovecha Navarro, que es un jugador rápido. Ahí está el chico. Proveniente del San Isidro. Ahí está. Excelente jugador. Sale Johnny. Balón arriba. Recupera. Intenta Alan. Aparece Saldívar. Ahora Torres. Torres que intenta. No salió entonces la jugada. Apareció la marca de Cabrera. Ahora sí, aparece Navarro en su primera incursión. Ahí está Navarro. No pudo dominar Navarro. Le atropelló con todo entonces Cabrera. Sí. Le molesta a Navarro. Ahí está Cabrera. Balón para Cardoso. Rechaza como puede. Le queda para Mendoza. Ahí está Virgilio. Que intenta. Augusto en la marca. Junto a Alan. Sigue Alan. 2-3 ya en la marca. Ya es difícil. Aparece Barreto. Para Augusto Barrios. Ahí está Augusto. Más atrás para Caballero que mete. Bien lo de Navarro. Aguanta el jugador. Hubo falta, sí, señor. En perjuicio de Cristian Mendoza. Sí, otro tiro libre. Va a tener a su favor el conjunto. Como a quien se encarga, seguro Barreto seguramente se va a encargar la pelota parada. Porque sí. Salió Pereira. Y mete muy bien Barreto balones. Sí, Es parada. 2-3 corners ya. Bien ejecutado de parte de él. Ahora tiene una pelota parada a su favor. El conjunto albirrojo de Ugarendá. Ahí está Barreto. 2 en la barrera humana. Cabrera, Insfran. Ahí está Barreto, entonces parece envío al centro arriba. Golpe de cabeza por el cuerpo del jugador Duarte. Sale. Recupera Navarro. Navarro que mete. Ahora sí, para el jugador Mendoza. Bien lo de Mendoza. Sigue Mendoza. Mendoza para Barreto. Bien le vuelta para Mendoza. A ver, Mendoza mete el centro arriba. Le queda para Barreto. Barreto deja para su compañero Virgilio. Ahí está Espínola. Espínola para Mendoza. Sigue Mendoza. Mete bien Mendoza. Le pasó ese balón a Julio César Pereira. En la otra zona busca salir Carvajal, presionado por Barreto. Va a corresponder manual para el conjunto del 24 de junio de San Juan. 25 minutos de la etapa complementaria. Segunda etapa, partido 1-1 hasta aquí. Partido que se mantiene con el resultado de empate. Ahí recupera rápidamente Mateo. Intenta el 1-2. Pereira. Hubo falta, sí. Manotazo de parte del jugador de Espínola. Sí. Perjuicio de César Carvajal. Pero recupera de vuelta a Ugarendá rápidamente. Ahí está Barreto. Barreto que engancha. No hubo falta, dice, porque le dan de ventaja. Ahora Mendoza cambia de lado para Navarro. Vamos a ver qué fabrica Navarro. Se viene Navarro. Navarro avanza, engancha y gana. Sigue Navarro. Se amaca Navarro. Muy bien para su compañero. El remate débil de parte del número 18. En este caso, Cristian Mendoza. Sí. No. Era buena la intención de Navarro. Sí, se fue con todo Navarro buscando también y ahí terminó la jugada Cristian Mendoza. Manual para San Juan que cumple rápidamente Insfran. De vuelta ese balón para él, cubre Navarro. Lucha, sigue Insfran. 2 en la marca. Balón que sale. Manual de vuelta para el 24 de junio de San Juan. Deja para Cabrera. Se adelanta Alberto para cumplirlo. Cumple ya. Sigue Cabrera, cubre ese balón ante la marca de Navarro. Punto de raya también. Presiona con todo el número 16, Mateo. El número 6, Torres. Cumple entonces ese manual. En esa esquina casi no visualizamos nada. Ahí está Navarro. Navarro que viene entonces. Se equivoca aquí Navarro. Recupera. San Juan. Peralta se le fue larga el control. Y sale Espínola. Pierde Espínola. Recupera Peralta. Peralta para Olmedo. Olmedo para Alan. Falta entonces de Barreto. Y va a ganar la tarjeta de amonestación, compañero.
a ser tarjeta amarilla para el jugador Barreto. Ya está pintado amarillo. Pintado de amarillo entonces también el jugador Barreto de Villarenda. Coloca a Alan. A Oscar directamente de vuelta a la cabeza de su compañero. Sí. Casi similar el gol del empate. Sí. La dirección, la distancia también. Ahí está Alan. Autorizar el árbitro del compromiso. Autoriza el árbitro. Balón arriba de Alan. Golpe de cabeza Cardoso. Rechaza de vuelta como puede. También Caballero. Después termina en la nada el intento de Cabrera. Va a salir jugando Miranda. Sí, va a salir jugando el equipo visitante. Partido que se mantiene 0-0, casi 30 ya del encuentro. Partido 1-1. En la primera etapa tuvimos los 2 goles en el partido. Minuto de hidratación, rehidratación entonces en el compromiso. Bueno, Pasó de todo. lo vimos a una hermosa tirada en el piso, ¿eh? Así es. Sí es. Bueno, damos las gracias a las firmas comerciales que acompañan la transmisión. Aprovechamos la pausa en el partido, agradeciendo a Comercial Santa Elena, a Fashion I3. Gracias también a Despensa y Carnicería San Isidro. Le agradecemos también a Magalí Novedades, a Restores. Gracias también a AVE Alineaciones y Balanceo Computarizado. Muchas gracias a Magalí Novedades. A Familia Juzgado. También le agradecemos a Martín Caballero y familia. Y le agradecemos también por último a JM Hospedaje. Bueno, regresa la protagonista, gracias también a Carencia de San Isidro, del amigo Eric Gaona, así también a Casa Samara de Eris de Garribia, a la señorita Analía Toledo y a la señora Agustina Armoa desde España, apoyando también la cobertura. Bueno, retornan los protagonistas, quedan 15 minutos por jugar. Sí, algo más, seguramente. Lo que pueda adicionar el árbitro, ¿verdad? 2, 3 minutos, seguramente. En el primer tiempo casi un minuto adicional. Sí. Minuto 47 viene la primera etapa. Sí. Sale entonces Saldívar, balón arriba. Ahí está Augusto Barrios que desvía. Recupera ahí el jugador Insfran. Sigue Insfran en la marca de Augusto. Sale Torres. Balón arriba. Cardoso que intenta bajar, pero se le fue entonces ese balón. Cumple rápidamente, ahí está Navarro. Navarro que toca, avanza. Mendoza. Le queda otra vez a Navarro en la marca de Peralta. Ahí aparece Insfran. Más atrás para. Casi se complica aquí Cabrera. Ahora sí Arnoldo. Intenta Alan, aparece la marca, la cobertura de Caballero. Balón para el jugador. A Mendoza que no llegó ese balón y saca Duarte por un costado entonces. Corresponde manual para el conjunto del Villarenda que cumple ya rápidamente, sale ya Caballero con Augusto. Ahí está Saldívar. Saldívar que cambia muy bien para Benítez. Ahí está Benítez. Benítez para Barreto. De vuelta para Benítez. En el centro de Benítez. Se desvía por el camino. Queda en la mano del portero Gómez. Va a salir jugando San Juan. Bueno, ahí está Gómez. Intentó usar Mateo, pero tuvo bien la marca. Y viene el arquero. Sí, hubo un desvío por el camino. Fifia ese balón, Saldívar, pero está ahí. Firme Caballero también. Soluciona el problemita. Ahí está Virgilio. Espínola que pisa más atrás. Se equivoca. Recupera Arnolfo. Ahí está Rolón. Rolón para Insfran. De vuelta para él, pero aparece Caballero. Aparece Navarro. Lucha Navarro. Hubo falta entonces en perjuicio de él. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Villarenda, 32 de la etapa complementaria. Sí, pelota parada va a ser para Villarenda, minuto 32, segunda etapa, partido 1-1. Pelota parada para el equipo alberjo. Y sigue la victoria, así como está la cosa en el Sport Uponat de San Nicolás. San Nicolás entonces está ganando su partido, sigue con el resultado 1-0. Va a salir jugando entonces
A ver, cambio entonces. Se retira Olmedo. Olmedo. Va a permitir el ingreso de Luis Mario. El otro sub-20. Sí. Ingresa entonces el otro chico. Luis Mario. El otro ya tiene tarjeta de amonestación Sí, también. Marco. Entonces lo cuida también el DT del compromiso. En este compromiso, mejor dicho. Claro. Bueno, ingresa Luis Mario. Tiro libre para el conjunto de Arenda. Coloca Caballero ese balón, autoriza el árbitro. Caballero con ese envío largo, busca a Pereira. No llegó a conectar Pereira. Ahora baja muy bien. Espínola. Navarro que intenta desde lejos también. Va a salir jugando Johnny Cabrera. Trató de buscar el arco el jugador Navarro, pero se levantó en la pelota. Se fue lejos del arco. Se jugó un partido bastante trabado después de los 25 minutos por ahí. ¿No? Ya es más trabado, sinceramente, en el partido de la segunda etapa. Como si fuera el partido de la sub-20 también en el primer partido. Así mismo. Arrancaba bien el primer tiempo, en el segundo tiempo se quedó. Bastante. Y ahora intenta Uyarendá. Balón largo. Para el jugador Mendoza. Ahí está. Intenta la evolución de Barreto. Se le fue larga. Recupera Augusto. Ahora sí. Baja Arnulfo. Ahí está. Rolón. Rolón que va a buscar conectar con Ala. Sigue Rolón. Intenta ganar fondo de raya. Sigue Rolón. Avanza. 24 de junio de San Juan. Ahí está Alan. De vuelta para Rolón. A ver. No salió ese balón. Ahora sale. Augusto intenta. Rechaza como puede Cardoso entonces ese balón. Largo queda en la mano de Cabrera. Va a salir jugando el Sportivo Uyarendá. Carvajal que puntea. Balón para Caballero. Ahí está Caballero. Espínola. Más atrás para Saldívar. Sale Saldívar, balón arriba. Bien para Benítez, que está bastante adelantado. Mateo Benítez gana la posición. Se viene Benítez, cruza el centro. Oh, aparece la marca firme de Duarte. Qué mucha pelota sacó hoy Duarte, Juan Carlos. Sí, Muchísima pelota. porque esta vez es bastante complicada. El centro de Benítez que busca a Pereira o a Mendoza. Se va el número 14. Se produce el cambio en Uyarendá. Ingresó. Vamos a ver quién ingresa entonces. Ingresa con la saca 10. El 10. Luis Martínez. Y se retiró Espínola. No entendí el cambio, pero. Espínola el que salió, ¿eh? Era el volante central. Sacó Era el volante volante central. Para poner a un creativo. Un creativo, sí. Bueno. Tal vez cambie de algunas posiciones. Claro. Vamos a ver cómo forma su mediocampo. Voy a ver también. Tiro de esquina entonces para Uyarendá. Ahí está Benítez. Mateo para ese envío. El centro arriba. Golpe de cabeza. De parte de Pereira. Salió desviado. Sí. Intentó aquí Uyarendá. Intentó de pelota parada para hacer salida para el arquero Gómez. Bueno, sacó a un volante central para poner a un creativo. Sí. Así como está la cosa, los minutos faltantes, va a buscar la victoria Uyarendá. Y ninguno son volantes centrales lo que está ahora en la media cancha. Ninguno, ¿eh? Ujú. Puede ser Augusto que juega en esa posición. Es lo que más baja más ahí. Ahora. Sí, Augusto es más extremo. sí, se ubica por ahí. Claro. Ahí está entonces Alan. Quedó sentido el jugador, pero ya se le puso entonces ahí. Ahí cortó la jugada cuando ya estaba de pie de vuelta el jugador. Bueno. Sigue el partido 1-1 el empate. Dos cambios por ambos lados. Sí. Dos ventanas también. Queda una ventana para ambos. Sí, así mismo. Balón para Isfran que mete. Gustavo que mete para Rolón. No picaba a Alan en esa zona, entonces era para él. Va a salir jugando
Villarenda, 37 ya de la etapa complementaria. Uno para San Juan, uno para Villarenda. Así mismo, minuto 37, casi 40. 7 minutos más ya se despide de este partido el día de hoy. Bueno, todo va a quedar para el segundo compromiso, aunque faltan algunos minutos por jugar todavía. Queda 7. Queda 7 y algo más. Sí, sale Saldívar, balón arriba. Salta muy bien, desvía Mendoza. O mejor dicho, ahí está el propio Mendoza. Benítez. Sigue Benítez, lucha Mateo. Saca Caballero, balón arriba. Salta Duarte, pega por Barreto ese balón. Ahora sigue el número 10 recién ingresado Martínez. Ahora para Barreto. Barreto larga. A ver, falta le cobra al jugador entonces. Y es amonestado. Sí. El número 10. Tarjeta amarilla. Bueno. No sé, no entendí qué No, cosa, la verdad que yo no me percaté de. sí, Porque el balón estaba al otro lado. claro. Seguramente algo Pero ya pasó. está con tarjeta. También el número 10. Sí, señor. El recién ingresado. Claro. Jorge Luis Martínez. Bueno, corresponde entonces tiro libre para el 24 de junio de San Juan. Coloca Alan ese balón. Ahí está Alan. Autorizar el árbitro del compromiso. Ahora sí, autoriza. Va Alan. Balón arriba en busca de... que bajó. Casi llegó a puntear Duarte aquí. Bajó muy bien Rolón. Casi se duerme Garantán del fondo. Casi fue el segundo de San Juan, sino que no estaba más atento el jugador. Lucha Navarro con Insfran. Manual que corresponde entonces para el conjunto de Albirroja. Ahí aparece Mendoza. Mendoza para Barreto. Ahora sí, de vuelta para Mendoza. Se mete Mendoza, fondo de raya. Cruza Mendoza. Un balón bastante complicado en el primer caño. Ganó un tiro de esquina entonces. Pelota para, cruzó la pelota en el primer palo, pero fue desviado a hacer tiro de esquina para Villarenda. Justo en el primer palo donde estaba ubicado el portero. Ese envío entonces. Porque se abría un poco más, estaba ahí ya Pereira. Esperando ya para conectarse con ese balón, tiro de esquina, iba Barreto. Diego de Jesús. Para cumplirlo entonces, autoriza el árbitro. Al centro arriba de Barreto. Golpe de cabeza. El Saldívar terminó entonces, dice, por la nada. Va a salir jugando el 24 de junio de San Juan. 41 minutos de la etapa complementaria. Ya de la etapa complementaria, partido 1-1. Hasta aquí falta 5 minutos más. Seguramente no sabemos cuándo va a dar cuándo para que se termine el partido. Luis Mario que intenta ante la marca de Mateo Benítez. Aparece por ahí Peralta, se escapa Peralta, se viene Peralta, balón de Peralta. Falta entonces de Mateo Benítez. En perjuicio de Peralta. Sí. Quedó sentido el 6 de San Juan. Así mismo está sentido la falta de Mateo Benítez. Otro tiro libre. Y Mateo Benítez no tiene amarilla. Roja directa. ¿Para quién? Para Benítez. Roja directa entonces. Capitán también. Sí, al capitán. Sí. Y al lateral izquierdo de Garenda. Sí. Se complica Garenda en la final. Aquí se complica entonces. Sí. ¿No tenía amarilla todavía? Creo que no. Benítez, no tenía. Tenemos a Capilla, a Barreto y a Néstor González, que ya no estaba dentro del campo de juego. Bueno, ahí está entonces. Queda con 10. Vamos a ver. El equipo de Garenda. Podemos ver también la repetición, la rep, ¿cómo se dice? Si es fuerte la entrada fuerte o no del jugador. Sí. Después de que se... Pelota y después. Sí. Después de... Después se levanta aquí. Bueno, en línea seguramente lo que da información. Ahí va.
Ahora sí. Bueno. Bueno, ahora queda aguantar. Un hombre menos entonces. Y pierde también el segundo partido. Claro. En la primera final también. Así Va a mismo. perder si pasa por ahí. Si se le Tarjeta va- roja directa y es capitán, podría ser 3 partidos también. Va el centro arriba. La mano de Johnny. Es para pensarlo también eso. Sí. Porque si era, Mira que si capitán creo es que capitán. Roja directa. 3 partidos por ahí. Sí. Podrías perder toda la temporada ya. O falta entonces. De Saldívar en perjuicio del chico. Se está complicando los jugadores. Se complica finalmente Hasta ahí. Bugarendak en el tramo final del compromiso. Es para amarilla, sí. Sí. Porque con el codo. Amarillo. Saldívar. Saldívar también. Claro. Sí. Bueno, Tiro libre interesante para Fernández. tiene una pelota parada a su favor. Claro. Bugarendak casi ya. ¿Dónde se iba el compromiso? 44 ya de la etapa complementaria. Está empatando 1-1. El 24 de junio de San Juan y el Sportivo Bugarendak. Primera pulseada de la semifinal. Buscando llegar a la final del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol temporada 2026. Ahí coloca Inspran. ¿Está también Carvajal? Sí, claro. O el otro, no es Carvajal, el otro. No se mete en esa jugada Fernández. Fernández está dentro del área. Entonces deja Carvajal creo que el a otro. Peralta. Ahí está Peralta, el 6. No es Peralta, tampoco Peralta. Ahí está el 11. Pero remató al jugador ahí. Entonces, Inspran, finalmente, Gustavo Inspran, el que sacó finalmente el remate, se desvió por el camino, por la barrera. Ahora sí, tiro de esquina de vuelta. Pelota parada para el conjunto. El 24 de junio, 45 ya. Podría ser la última. Ahí en el centro. Ahora del piso y sale la contra. Ahí aparece para la corrida de Pereira. Ahí está. Balón para Pereira. Demasiado largo ya para Pereira. Corre César. Imposible de llegar a ese balón. Pero de igual forma lucha. Consigue. César casi se complica. Recupera Barreto. Barreto para el 10 Martínez. Ahí está Martínez. Sigue Martínez. Martínez que gira. Busca compañía. Sigue Martínez. Casi se complica. Ahora Caballero. Sale Peralta. Ahí está Peralta. Peralta. Falta de Barreto. Entonces. Va a terminar entonces. Con el balón. Con el balón el conjunto de Berendel. Con el conjunto del 24 con. Tiempo cumplido. El partido 46. Sí, señor. Se juega minutos de ediciones en el compromiso. Coloca ahora sí Alan. Podría ser la última jugada del compromiso. Ahí está Alan. Va al centro arriba de Alan. Golpe de cabeza de Duarte en la mano del portero. Cabrera que sale rápidamente. Ahí está Navarro. Navarro que engancha muy bien y mete para la corrida de vuelta justo donde estaba Cardoso. Era buena la intención. Muy fuerte ese envío entonces. El árbitro busca el útil. Esa es la última seguramente. Podría ser ya. Ya no hay apuro de parte de la gente de San Juan también. Sí. Porque esto se termina, señoras y señores. Ahí está Navarro. Cumple Navarro. Deja para Saldívar. Ahí la última pelota en el área, ¿o no? Ahí está Navarro. Bien por Navarro. Navarro que mete o remata directamente al arco desde lejos. Y sale de vuelta Cabrera. Ahí está Cabrera. Intenta, aparece Augusto. Augusto para Barreto. Barreto que engancha, se escapa Barreto. Bien por Barreto. Ahí sigue Barreto. Mete Barreto demasiado fuerte de vuelta. Ese envío. Ahí está Gómez que sale. Le queda a Inspran. Sigue Inspran. Inspran que engancha. Falta de vuelta de Barreto. Increíble. Bueno. Muchísima falta ya esta parte. No, ya muy cortado el compromiso. Muy cortado el partido ya.
Ninguno no quiere arriesgarse, compañero, es lo que pasa, ¿eh? Así mismo. Porque el empate no le queda mal a ninguno, sabiendo que faltan 90 minutos por jugar para definirse al finalista del campeonato. Ahí está Alan, balón arriba de Alan Cardoso que baja, sale, recupera de vuelta San Juan, otra para Alan, ante la marca de Navarro, gana un tiro de esquina, sí señor. Otra pelota parada para el San Juan que apura cuando el partido ya se iba, ¿eh? Apura, ya queda con Diego Granda y ataca con todo San Juan. Sabiendo que está con un hombre más, quiere aprovechar el centro de arriba, golpe de cabeza, el remate de Cardoso por encima del travesaño, cuando el árbitro dijo no va más. Esta es la última final del compromiso. Uno para el 24 de junio de San Juan, uno para el Sportivo Bugarandá. Primera pulsada por la semifinal del campeonato de la Liga de Partidos de Uruguay de Fútbol, compañero. Así mismo terminó, señores, de empate. Ambas categorías, la categoría juvenil 0-0 y la categoría principal 1-1. Tuvo la oportunidad esta parte del partido el equipo de San Juan, pero no supo aprovechar tampoco el equipo del 24 de junio de San Juan. Un empate que lleva a Uganda, que va a definir el local este semifinal vuelta el próximo fin de semana. Cerramos nosotros por aquí también agradeciéndote, Juan Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Sé que muchas gracias y próximamente estaremos de vuelta seguramente por ahí haciendo una cobertura a través de Pulse por Más. Así mismo, compañero, agradecimiento de corazón a todos. Los dos partidos empatados, todo queda para este domingo, porque no hay, como se dice, un tercer partido. Si se empata de vuelta, se define por penales. O sea que sí o sí, este domingo se define a los finalistas. Gracias de mi parte a todos los seguidores, a todos los que apoyan también, y a ustedes, y hasta cualquier momento. Bueno, ahí está. Cerramos nosotros por aquí también a través de Pulse por Más, agradeciendo a toda la firma comercial y a toda la gente que estuvo atento en el partido. Gracias a todos y será hasta la próxima. Permiso.